Bien, pues vamos a empezar esta segunda parte del día. Silvia pregunta, ¿dónde compráis procaína en España? Bueno, ayer lo hablamos. En España se consigue procaína en cualquier farmacia. Hay un único fabricante de procaína, que es el laboratorio Serra Pàmies, que fabrica procaína al 1 y al 2%. Y si alguna farmacia dice que no hay o que no es verdad, es porque esa farmacia por algún motivo no sabe cómo encontrarla, pero bueno, es un laboratorio, está registrado y cualquier farmacia puede dispensar la procaína. Si alguna farmacia os dice lo contrario, cambiar de farmacia y ya está. Ronnie, no sé si estás aplaudiendo o quieres decir algo. Bueno. Bueno, buenas noches para ustedes. Acá en Guatemala son las 9:50, ¿no? Sí. Primero es un lujo de escucharles, doctor, y pues aquí no son colegas porque yo no soy médico. Yo soy ingeniero agrónomo, pero llevo más o menos como 6 años a partir de una necesidad que tenía mi familia de tener el tema de ver cómo resolver algún asunto físico. Pero bueno, me encontré que la terapia neural había trabajado un poquito con biomagnetismo y cabalmente en un curso de biomagnetismo encontré que pues terapia neural y me sonó rápido, hice clic, empecé a estudiar, investigar y pues bueno, hoy estoy hasta acá, así resumidamente. Solamente comentarles que pues lo poquito que he aprendido, que yo he hecho mucho trabajo más en comunidades rurales. Ustedes saben que acá en Guatemala hay lugares bien difíciles donde pues no hay médicos y es complicado y pues yo hago lo que en mi posibilidad está. Sin embargo, yo lo que quiero comentarles es de que yo siempre he trabajado un poquito la parte de la psicología y la terapia, un poquito con la terapia neural, bueno, con los anestésicos locales, decía el doctor Disjoy. Pero yo siempre soy de eso, ¿verdad? Tengo un concepto de que yo puedo trabajar anestésicos locales, sí, solo si yo tengo, digamos, mi trabajo psicológico, o sea, mi estado emocional como terapeuta, por decirlo de esa manera, tengo que estar bien, porque caso contrario, también la terapia neural muy buena puede ser, pero si lo haces con poco ánimo, pues porque ya estás cansado de tantos pacientes, a veces la cosa no te funciona. Y ahí me parece que es un estado emocional también del terapeuta que tiene que tener mucho que ver pues, en la eficiencia de pues, los resultados en el paciente. No sé eso cómo lo visibilizan ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Ronnie. Bueno, sí, Ronnie me escribió, él no es médico, no es odontólogo, no es enfermera, es ingeniero agrónomo, entonces dice, sí, ¿y qué hace en un curso de terapia neural? Yo habitualmente no acepto personas que no pueden inyectar en un curso de terapia neural porque no tiene sentido, legalmente no tiene ningún sentido, pero me explico su caso y su caso es que él a veces atiende personas en Guatemala donde no tienen recursos médicos, no tienen acceso al sistema médico y tal, y entonces él hace esa función ahí. Me pareció que era un caso aislado y que por lo tanto, pues si él ya estaba haciendo terapia neural, a menos que tuviera, pues ayudarle en compartir experiencias para que pueda hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bien. Lo he explicado, Ronnie, pues para que la gente también entienda un poquito por cómo es que estás aquí en este curso ahora, ¿no? Son casos aislados y yo creo que hay que escucharlos también. Y yo, mira, en lo que tú has comentado ahora, que también depende mucho de cómo está el terapeuta para poder ayudar al paciente, lo he oído muchas veces, lo he oído muchas veces, y yo no soy nadie para decir si eso es cierto o es falso. Igual depende del terapeuta, depende del día, no lo sé, pero no lo comparto. Yo no lo comparto porque en mi caso concreto, que es diferente de cualquier otra persona, en mi caso concreto, pues si puede servirte, yo a veces estoy muy estresado durante el día porque tengo que hacer muchas gestiones, muchas reuniones, muchos temas, estoy involucrado en muchas historias y a veces llego a mi consulta con mucho estrés, a veces he comido muy rápido, de pie y rápido, y a veces incluso voy con ansiedad por tanto trabajo a veces en tan poco tiempo y llego a mi consulta y me relajo.
O a veces me he encontrado mal porque la comida se me ha puesto mal, porque llevo unos días con mucho estrés por muchos motivos. Y a veces incluso estoy atendiendo pacientes, no sé si os pasa a vosotros, hay pacientes con los que sientes más empatía y pacientes en los que piensas, es que te pagaría yo a ti para que no regresaras. Es decir, hay pacientes en los que tú pagarías la visita para que no volviera, ¿no? Entonces, fíjate mi energía es, buf, ojalá no vuelvas, porque se me hace difícil visitarte. Y no es por el paciente, es por la relación que se establece entre los dos. Evidentemente esto es poco frecuente, pero hay algún paciente en los que desearías que no regresara y regresa de nuevo. Y además te dice, doctor, vengo porque me fue muy bien la sesión con usted. Y en cambio mi energía no era muy positiva en aquel momento. Yo estaba deseando que no regresara. Yo habitualmente soy agradable con el paciente, soy simpático, intento estar próximo al paciente, pero hay algún paciente con el que me siento muy incómodo, no me siento bien, incluso estoy pidiendo que no regrese y estoy siendo distante con él. Me pasa poco, pero me pasa con algún paciente lo suficiente para darme cuenta que a pesar de eso, al paciente puede irle bien. Por eso te lo digo, porque a pesar de que a veces yo no me encuentro bien, estoy cansado, a lo que sea y tal, y además deseo que ese paciente no venga y me estoy comportando de un modo siempre correcto, pero distante con él, a veces le va bien. Y en otros pacientes que quizás yo me siento bien, es un día que me siento tranquilo, un paciente con el que me siento muy próximo, he dormido bien, ha sido un día más tranquilo y tal, y quizás he meditado, y ese paciente igual no le va bien, ¿me entiendes? Es decir, yo he oído mucho esto, seguramente que si hay gente que lo explica es porque es lo que experimenta, pero otras personas como yo experimentamos cosas realmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, me imagino que forma parte de la realidad. No es cuestión de que el paciente, el terapeuta, dependiendo de su estado de ánimo, de si medita o no, de si es vegetariano o carnívoro, si está sintiendo empatía o antipatía con el paciente, influye o no influye. Me imagino que todo influye. Pero lo que quiero decir es que a pesar de eso, al paciente puede irle muy bien. Y a veces incluso con eso puede irle mal. Más que nada eso. Para mí en terapia neural depende tanto del punto que inyectas, y de otros factores que desconocemos, que yo en mi caso no le hago mucho caso a esto. La verdad, yo soy carnívoro, como de todo, no tomo alcohol por lo general, excepto muy ocasionalmente, quizás una copa de vino en algún caso concreto, pero me da igual, no creo que eso influya. No fumo, pero imagino que si fumara tampoco influiría. No medito, medité hace años un poquito y tal, pero no medito porque no tengo tiempo, porque si me pongo a meditar pienso, David, ¿qué estás haciendo si tienes otras cosas que hacer? Es mi vida actual, pero ya está, no, yo hago mi trabajo y cuando hago mi trabajo me relajo habitualmente. Llego a mi trabajo así, me pongo a visitar y a veces yo termino de visitar a las 10 o a las 11 de la noche. Y a veces, fíjate, los casos más espectaculares habitualmente los tengo a última hora del día. A última hora de la noche, que yo estoy cansado, que pienso en llegar a mi casa, que ya es de noche, en invierno, que hace frío, que hace horas que está oscuro, y tú hace rato estás pensando ya en llegar a tu casa para cenar y ponerte a trabajar, porque yo cuando llego a mi casa ceno y abro el ordenador y sigue mi jornada laboral respondiendo correos electrónicos y otras cosas, entonces igual es cuando aparecen más casos sorprendentes. Fíjate, cuando yo estoy cansado a última hora. No sé, es por si puede servir esa experiencia mía para ponerla también encima de la mesa que también forma parte de la realidad, ¿no? Entonces, para mí, lo importante sobre todo es que encontremos el punto, que hagamos la historia de vida y otros factores influyen y quizás en unos casos más que en otros. Es posible que en algunos terapeutas influya más y en otros influya menos. Bien, pues gracias por tu comentario porque ha servido para explicar esto también. Bien, pues vamos a seguir con la parte de la técnica y vamos a hablar del cuero cabelludo, tiroides y eso. Bien, ¿veis bien veis la proyección? ¿Las diapositivas? Sí, venga. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Vale, muy bien, vamos a silenciar y vamos a seguir con la técnica, vamos a ir a cuero cabelludo. De momento lo que hemos hecho hasta ahora, los polos amigdalares, las ramas del trigémino, el segmento de oídos, de tórax y abdomen, es algo que está muy presente en la práctica diaria, ¿de acuerdo?
Vamos a ver ahora también como cuero cabelludo, tiroides y cicatrices que también forman parte de la práctica de la terapia neural. Es que cada día, si hacemos terapia neural, tenemos que pinchar cuero cabelludo, tiroides y cicatrices, ya veréis. ¿Por qué es tan importante el cuero cabelludo? Pues porque... a ver, ¿qué le pasa aquí? ¿Por qué es tan importante el cuero cabelludo? Pues porque también tiene una gran inervación del sistema nervioso sensitivo, como hemos visto antes, ¿verdad? De las 3 ramas de trigémino, de los nervios occipitales y también de nervios cervicales C2 y C3. También tiene ramas simpáticas periféricas y tiene una gran cantidad de matriz extracelular. Y además el cuero cabelludo tiene una repercusión con la circulación intracraneal, como veremos. La inervación, pues ya lo hemos visto antes cuando hemos hablado de las ramas de trigémino, ¿verdad? Pero lo que os quería explicar aquí ahora, a ver si tengo un cursor. Aquí. Lo que os quería explicar aquí ahora es que hay unas venitas que cruzan la calota, que cruzan el cráneo, ¿verdad? Que también llevan una inervación simpática y también cuando nosotros pinchamos en cuero cabelludo, que es entre la piel y el hueso, no pinchamos aquí pápulas, ¿de acuerdo? Lo voy a repetir más una vez. En cuero cabelludo no hacemos pápulas, que son muy dolorosas y no aumentan la eficacia terapéutica. En cuero cabelludo pinchamos debajo de la piel, subcutáneo, entre la piel y el hueso. Y no es necesario tocar el hueso. Yo siempre evito tocar hueso. No quiero tocar hueso cuando pincho cuero cabelludo. No quiero pinchar hueso cuando pincho esfenopalatino. No quiero pinchar hueso cuando pincho en boca. No quiero pinchar hueso nunca. Lo evito. ¿De acuerdo? Ahora, sí quiero bañar el hueso. Quiero bañar el periósteo porque me acerco a él, pero no porque lo toco con la aguja. Si lo toco accidentalmente, no pasa nada, evidentemente, pero no es mi intención. ¿De acuerdo? Entonces, inyecto el anestésico local en el cuero cabelludo subcutáneo y con eso voy a influir también en los vasos que hay en el cuero cabelludo que, como veis, tienen una repercusión intracraneal porque cruzan la calota. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros vamos a pinchar, a ver si esto es así. Vale, sí. Nosotros vamos a pinchar el cuero cabelludo, vamos a inyectar el anestésico local en el cuero cabelludo habitualmente en personas que tienen dolores de cabeza, migrañas, personas que han tenido un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Porque podemos ayudar mucho, tanto para el dolor como porque a veces se comporta un traumatismo craneoencefálico como un campo interferente, como porque queda una disfunción después del traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, personas que quedan con una hipertensión endocraneal o que quedan con algún tipo de secuela, como alteraciones de memoria, ¿no? Personas que también han tenido algún accidente vascular cerebral, embolias, trombosis cerebrales, puede ayudar mucho las inyecciones en el cuero cabelludo, porque actúa sobre el sistema nervioso central. Personas que tienen o han tenido meningitis o encefalitis o secuelas de ellas, personas con mareos, vértigos, náuseas de origen central sobre todo, también personas con caída del cabello, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos ayudar mucho a la circulación, a la perfusión sanguínea del cuero cabelludo. Por lo tanto, puede ir bien para la caída del cabello, tanto porque hay estrés y a veces la inyección del cuero cabelludo ayuda a relajar, como porque hay un déficit de perfusión del cuero cabelludo. Bien. Entonces, podemos hacerlo de diferentes maneras, como todos los segmentos. Un clásico sería hacer unas punciones subcutáneas a lo largo del eje mayor del cráneo, como siguiendo ahí donde queda una corona. Entonces, por eso hay gente que le he hecho una corona. A mí, que soy muy tiquismiquis con la terminología, no me gusta decir le puse una corona, porque hay personas que se pueden interpretar que le pusiste una corona. Y hay gente que dice, no, le hice una corona de espinas. Y digo, pues a mí, cuando alguien me habla de corona de espinas, me viene una imagen de Jesucristo con una corona de espinas. Por lo tanto, evito utilizar esos términos y yo le digo, le pinché en el cuero cabelludo. Entonces, porque realmente es así. Entonces, nosotros lo que hacemos es inyectar en el cuero cabelludo. No ponemos una corona de espinas y no ponemos una corona. Ahora bien, si seguimos, podemos seguir el diámetro mayor del cuero cabelludo para intentar actuar en la mayor parte del cuero cabelludo de cabeza. ¿De acuerdo? Pero no solo así. Pero así vamos a actuar sobre el nervio supraorbitario del oftálmico, el nervio auriculotemporal mandibular, el nervio occipital
también, de que provienen de los nervios cervicales, ¿de acuerdo? Y vamos a inyectar entre piel y hueso porque sí vamos a repercutir en todo, también en todo el sistema facial, en las diferentes capas de fascias que hay en el cráneo, ¿de acuerdo? Hay diferentes capas faciales que son muy importantes, que repercuten en todo el cráneo, repercuten en la cara, repercuten en la cervical, en el tórax y de ahí hasta los pies. Y os enseño también esta muestra que está sacada de un libro que escribió un amigo mío, un muy amigo mío, que es Ricardo Tusaus, que él también es de Sabadell. Escribió un libro que se llama Sistema Facial, que es muy bueno, y ahí vio él en esta pieza cómo hay unos tractos fibrosos que atraviesan también la calota craneal. Es decir, hay unos tractos fibrosos de tejido conectivo que conectan la estructura facial extracraneal con la estructura facial intracraneal, para que veamos que lo que nosotros hacemos en el cuero cabelludo interviene en el intracraneal por vía de la inervación de los nervios cervicales, de los pares craneales, por vía vascular que atraviesa la calota, pero también por vía de tejido conectivo que atraviesa la calota, ¿de acuerdo? Entonces, puedo hacer lo que sería la corona, el diámetro mayor del cráneo, ¿verdad? Y hacer varias punciones a nivel de subcutáneo, pero también puedo individualizar y buscar puntos de tensión en la zona temporal, en la zona occipital, en la zona parietal, ir buscando qué puntos son los donde tiene mayor tensión ese paciente, y cuando voy a inyectar entre piel y hueso del cráneo, voy a influir, fijaros, en las diferentes capas de tejido conectivo que van a llegar mucho más allá del propio cráneo. Fijaros, cuando voy a inyectar aquí y voy a poner un poco de procaína aquí en la zona del temporal, eso va a repercutir en las fascias que hay craneales y mandibulares y va a tener una repercusión en el seno, en la órbita, en la boca, en la oclusión, en el bruxismo, ¿de acuerdo? A través de la transmisión de la mecanotransducción por el sistema facial va a repercutir a nivel de las estructuras de cara, maxilar, cráneo, ¿de acuerdo? Bien. Este, por ejemplo, es un artículo que habla de una revista española de neurología que habla pues, de personas con migrañas a los que inyectan en los nervios craneales, como los nervios occipitales, el nervio mentoniano, auriculotemporal, infraorbitario, supraorbitario, y ha visto pues, una gran mejoría en pacientes con migrañas crónicas y resistentes, haciendo, eso sí, un bloqueo de esos nervios con un anestésico local. Esto es puro tratamiento del dolor con anestésicos locales. Lo que pasa es que en terapia también hacemos eso, pero con un anestésico menos concentrado, menos cantidad, pero también vamos a inyectar en estos nervios, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente la terapia neural ya puede ayudarnos, la terapia local puede ayudarnos en este tipo de pacientes. Lo que me llama mucho la atención de esta revista es lo que dice aquí abajo, dice, solo, fijaros, palpando, dice aquí, solo palpando de un modo individual de sus territorios podemos obtener una respuesta mayor, ¿de acuerdo? Incluso una revista de neurología convencional nos explica y se da cuenta que cuando palpan los territorios nerviosos e inyectan según lo que encuentran en la palpación, la eficacia y la mejoría es mayor. Entonces, para inyectar en el cuero cabelludo podemos utilizar una aguja corta y delgada y vamos a hacer punciones a nivel subcutáneo a lo largo y ancho de la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Epa. A ver. ¿Cómo se dispara esto? Vamos allá. Fijaros cómo estoy haciendo la punción subcutánea, por esto se hincha. No es una pápula, ¿de acuerdo? No hagáis pápulas en cuero cabelludo, porque son muy dolorosas y no hay necesidad. En cambio, la punción subcutánea no es dolorosa. Es dolorosa cuando hay una adherencia de la piel en el cráneo. Cuando hay una adherencia, en el momento en el que entra el anestésico local en el cuero cabelludo, esa rotura de las fibras adherentes, ese despegar la piel del cráneo a veces es dolorosa. Pero a medida que vamos inyectando en el cuero cabelludo en 1, 2 o 3 sesiones, cada vez le duele menos. Le duele menos porque cada vez el cuero cabelludo está más relajado. Entonces yo estoy palpando a este compañero, le estoy palpando y ahí donde encuentro una tensión, le inyecto.
subcutáneo. Fijaros que en cada punción dejo aproximadamente medio centímetro cúbico, 0,5 cc de procaína. No es necesario más. Entonces estoy buscando dónde tiene más tensión. También encuentro una tensión a nivel suboccipital, entonces también puedo inyectarle a nivel suboccipital para relajar ese cuero cabelludo, para relajar ese cráneo de una persona. Sigo buscando, encuentro un punto de tensión aquí, inyecto subcutáneo. Busco, ahora en la zona temporal, aquí hay un punto, entonces voy a la fascia temporal, el subcutáneo. No hay riesgo, por aquí no pasa la aorta, no pasa la vena cava, aquí no tengo una coronaria, es completamente seguro. Como máximo puedo tocar el cráneo, no pasa nada, es un hueso, solo lo voy a tocar con la punta de la aguja, el hueso, no pasa nada. Se va a despuntar la aguja, pero no voy a traspasar el cráneo con eso. Es un segmento realmente muy seguro y en cambio muy beneficioso en muchas personas. Fijaros que es simple, es sencillo, podéis aplicarlo mañana ya, mañana lo podéis poner en práctica. Si hay tensión en la nuca, puedo pinchar en la nuca, puedo provocar una gran relajación, sigo buscando puntos de tensión en el cuero cabelludo. Si encuentro una venita y sale sangre, no pasa nada. Esta sangre no viene del cerebro, viene del cuero cabelludo y está muy irrigado, por lo tanto puede ser que en tanta punción salga sangre, no pasa nada. Solo tengo que hacer un poquito de compresión, ¿de acuerdo? Busco ahora la zona de los nervios occipitales, si encuentro alguna tensión, algún dolor, pincho ahí y listo. También la zona del atlas, que es una zona que muchas veces está tensa, y listo. El otro occipital, pero puedo pinchar o no. Pero ya habéis visto, en este caso, que es un caso que grabé para que tuvierais de ejemplo, en este caso lo que hice simplemente fue pinchar toda la cabeza buscando un poquito de puntos de tensión para que veáis lo que es inyectar en el cuero cabelludo y las indicaciones que tiene. A veces también podemos ir a inyectar en el nervio occipital directamente, ¿no? Porque son personas con una migraña cérvico-occipital, son a veces personas que tienen mucha tensión en la zona y bueno, pues también tienen una conexión con el trigémino o con el vago, el nervio occipital, y bueno, son zonas de mucha tensión. Entonces, si vamos más o menos a 2 traveses de dedo, 2-3 traveses de dedo de esa prominencia occipital que hay en la línea media, vamos a encontrar 2 zonas, que son estas de aquí, donde habitualmente es un poco más doloroso. Pues aquí hacéis una punción un poquito más profunda que subcutánea, vais como a buscar a nivel intramuscular y bañaréis el nervio occipital junto con el paquete vascular que hay ahí, que también tiene su sistema nervioso vegetativo perivascular, y habitualmente provocáis una relajación de la zona y de todo el sistema. Bien, vamos a ver ahora la zona de tiroides. Veréis en libros de terapia neural que a veces también hacen una punción dentro del tiroides. A veces, como alguien ha comentado, hay quien hace la punción dentro de la amígdala, dentro del tiroides, dentro de la próstata. Yo por lo general no le encuentro sentido, es decir, el parénquima visceral tiene menos inervación simpática, donde hay mayor inervación vegetativa es alrededor del órgano, no dentro del órgano. Entonces yo habitualmente voy a pinchar para bañar la cápsula, la túnica que hay rodeando el órgano de la tiroides, que es la que está más inervada, y evidentemente también va a difundir y va a bañar el órgano, ¿no? Pero habitualmente no inyecto dentro del órgano, a no ser que haya unos nódulos tiroideos o unos quistes tiroideos, y entonces yo lo que quiero es bañar el nódulo o bañar el quiste, entonces sí voy dentro. No hay problema, se hacen punciones de tiroides, se hacen biopsias de tiroides, no hay problema para entrar con una aguja finita dentro del tiroides y dejar un poquito de líquido. Bien, fijaros aquí la localización del
Ahí, la localización del tiroides. Aquí tenemos el cartílago tiroides. Aquí tendríamos el manubrio external. Y aquí tenemos la línea media. Entonces, en el punto medio, más o menos, entre el cartílago tiroides y el manubrio external, tenemos la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a un dedo a un lado y a un dedo al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos hacer la punción aquí y aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos la punción aquí y aquí. También podemos hacer 4 punciones. Podemos hacer una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. O incluso también una en el istmo, en el punto medio, ¿de acuerdo? No importa. Yo habitualmente hago 2 y le pongo 1 centímetro cúbico en cada lado y ya está. Con esto creo que es suficiente. Entonces vamos a hacer una punción, ¿de acuerdo? Un poquito más profundo que subcutánea. Más bien vamos a ir como para bañar la parte anterior del tiroides. ¿A quién vamos a pinchar en la zona de tiroides? Pues a personas que tengan una alteración de tiroides, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, con clínica, sin clínica, pero también a personas que tienen disfunciones hormonales, no importa, cualquier disfunción hormonal, de menstruación, de menopausia, de esterilidad, de suprarrenales, porque el tiroides está dentro del eje hipofisario adrenal, dentro del eje hipofisario endocrino general, ¿no? El tiroides está ahí también influenciando y es de muy fácil acceso, es muy sencillo pinchar el área del tiroides. Por lo tanto, podemos apoyar cualquier alteración endocrina de ese paciente con una punción en el tiroides, ¿de acuerdo? También personas que tienen una inestabilidad vegetativa, personas que se marean mucho, que hacen síncopes, que tienen distonías neurovegetativas, que hacen reacciones vagales, también puede ir muy bien pinchar en la zona de tiroides. Personas que tienen afectaciones emocionales y que notan, sobre todo, que notan ahí como un nudo, una tensión, ¿no? Personas con ansiedad, con miedo y que muchas veces tienen ahí esa sensación, o aunque no. El tiroides podemos pincharlo en la zona de tiroides a cualquier persona con cualquier trastorno emocional, aunque no tenga esa sensación aquí. Aunque yo habitualmente lo hago solo en los casos que la persona tiene también síntomas ahí, ¿no? O cuando no sé dónde ir, también en una afectación emocional. Personas que tienen falta de concentración, personas que tienen un insomnio, que tienen al contrario una hipersomnia, personas con mucho cansancio, personas hiperactivas, porque nosotros buscamos regular. Entonces, tanto la persona que está hiperactiva como la persona que está hipoactiva, que le cuesta moverse, le cuesta actuar, tanto en una como en otra, podríamos también pinchar en la zona de tiroides. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Intentamos localizar el cartílago tiroides, localizar el manubrio external, eso es la línea media, entonces iremos, ¿verdad? Iremos en la punta, en la parte media del cartílago tiroides, el manubrio external, entonces iremos al lado y lado, ¿de acuerdo? Ya está, simplemente es eso, es muy sencillito. Entonces aquí, cartílago tiroides, manubrio external, línea media, entonces vamos a hacer una punción aquí y una punción aquí. Si el paciente está un poco con flexión dorsal de la cervical, mejor, porque veremos mejor el campo, el tiroides saldrá más y que haya también una buena fuente de luz para ver bien. ¿Para qué? Para evitar pinchar pequeños vasos. Si pinchamos un pequeño vaso ahí, no se va a morir el paciente por eso, evidentemente, pero sí puede provocar un hematoma muy visible, a veces un gran hematoma, porque es una piel muy laxa, y a veces un pequeño pinchazo en un pequeño vaso, como la piel es tan laxa, puede provocar un gran hematoma. No pasa nada, se va a reabsorber, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay pacientes que, claro, tener un hematoma muy visible durante días o semanas, pues les causa un poco de pregunta, ¿y por qué eso, no? A veces, mira, sucede, a todos nos ha pasado provocar un gran hematoma, pero es poco frecuente, pero si podemos intentar disminuir el riesgo con una buena fuente de luz y evitar pinchar el vaso, mejor. Aquí tendríamos el cartílago tiroides, el manubrio external, línea media, entonces vamos a pinchar aquí y aquí. En un lado y en otro. ¿De acuerdo? Bien. Y también podemos pinchar el nervio laríngico superior. El nervio laríngico superior está relacionado pues, con la laringe y con las cuerdas vocales, por lo tanto, en personas que tengan disfonías, ronquera, nódulo en cuerdas vocales, pólipos en cuerdas vocales,
neuralgias del laríngeo, entonces puede ir bien pinchar en el nervio laríngico superior, que es muy sencillito. El laríngico superior es una rama del vago, por lo tanto también estaremos actuando pues, a nivel del parasimpático y inerva la mucosa de la laringe y del músculo cricotiroideo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer eso. Fijaros, vamos a intentar localizar el ángulo superior externo de del cartílago tiroides. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Entonces, vosotros os podéis palpar el cartílago tiroides, desplazáis el dedo hacia el lateral y notaréis el ángulo superior externo, ese cuerno de ahí. Vais a notar ese cuerno de aquí, esto de aquí, este cuerno de aquí. Lo palpáis y simplemente tenéis que inyectar el anestésico local en esa zona, ¿de acuerdo? Y vais a influir sobre el nervio laríngico superior. Bien, es muy sencillo, ¿veis? Solo tenéis que palpar el ángulo superior externo del cartílago tiroides y inyectáis ahí un poquito más profundo que subcutáneo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a verlo. Vamos a ver el tiroides. La función que hemos dicho, subcutánea, localizamos el tiroides. Aquí está el cartílago, manubrio external, punto medio a un lado, con una agujeta finita. Entramos subcutáneo un poquito más y dejamos 1 centímetro cúbico de procaína en cada lado, ¿de acuerdo? Mejor dejar ahí 1 centímetro entero para bañar bien la zona. Y ya está. Vamos a otro. Cartílago tiroides, manubrio external, punto medio. Entonces me voy a un lado y a otro lado. Agujita fina. Evito tocar los vasos. Entro más o menos 1 centímetro y suelto 1 centímetro cúbico de procaína. También puedo hacer eso. Puedo pellizcar la piel si no me siento segura. Si yo no me siento segura, pellizco la piel y pincho dentro del pellizco. ¿De acuerdo? Si así me siento más segura, puedo hacerlo en cualquier parte del cuerpo. ¿Veis que aquí hay un vaso? Entonces yo intento evitar ese vaso. Voy a pinchar a un lado, a otro. Y a veces si me tengo que desplazar un poco, me desplazo, no importa. Aquí hay otro vaso. Entonces intento pinchar al lado del vaso. Bien. Y vamos a ver ahora cómo pinchar las cicatrices. Porque en terapia neural sabemos que las cicatrices son muy importantes, que muchas veces son en campo interferente, porque una cicatriz significa que se cortó la piel. Y por lo tanto también se cortaron las fibras nerviosas que hay en esa piel, tanto sensitivas como vegetativas, y también hemos influido en el sistema fascial de la piel. La propia cicatrización puede provocar una alteración de la mecanotransducción, de la tensibilidad del cuerpo, y estar generando también a nivel nervioso un constante ruido, ¿no? Por lo tanto, la cicatriz puede ser, pero muchas veces es un campo interferente que puede provocar cualquier tipo de perturbación en el cuerpo. Pero no solo tenemos que tener en cuenta las grandes cicatrices, también las pequeñas, como la cicatriz de vacuna, la cicatriz de una escopia, laparoscopia, artroscopia, la cicatriz de episiotomía, de una extracción dental, de un drenaje. Y es más, las cicatrices de drenaje son, por lo general, más tóxicas que las cicatrices de las operaciones. Los drenajes son muy frecuentemente cicatrices tóxicas. ¿Cómo pinchamos una cicatriz? Yo os digo una cosa, si pincháis una cicatriz, pinchadla bien o no la pinchéis. ¿Qué significa pincharla bien? En mi opinión. En mi opinión, pincharla bien significa pinchar la zona superficial y la zona profunda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no solo hay cicatriz en la piel. A ver, si es una cicatriz que yo me provoqué con un hierro, con un cuchillo, y es una cicatriz superficial, pues pincho la cicatriz en la profundidad que se produjo. Pero si es una cicatriz de una operación, entonces, claro, esto es una cicatriz de apéndice, por lo tanto, aquí el cirujano o la cirujana tuvo que abrir la piel y llegar hasta el apéndice. Por lo tanto, la cicatriz es profunda. Y por lo tanto, yo aquí tengo que pinchar la parte de la piel
pero también tengo que buscar de dejar la procaína en las capas más profundas de la cicatriz, porque si no, a veces no desinterfiero esa cicatriz en el caso de que fuera interferente. ¿De acuerdo? Yo he visto pacientes que vienen y tenían, yo qué sé, por ejemplo, un dolor lumbar y tienen una cicatriz de cesárea y me dijeron, no, cuando yo voy a pincharles, no, ya he ido a otro médico que me pinchó la cicatriz de cesárea, pero no me fue bien. Yo insisto y la pincho de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no sé si el médico que la pinchó, le pinchó solo la piel, la cicatriz de la piel, o también le pinchó en el plano profundo. Y yo he visto que en ocasiones, si no pinchamos el plano profundo, no se desinterfiere ese campo interferente, en el caso de que sea un campo interferente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo prefiero, si una persona tiene varias cicatrices, y hoy voy a pinchar unas y no otras, las que pincho las pincho en el plano superficial y en los planos profundos. Y las que no pincho, no las pincho. ¿De acuerdo? Más que pincharlas todas en un plano superficial y no en uno profundo, porque después, si no ha ido bien, yo no sé si es porque esa cicatriz no era interferente o porque no pinché el plano profundo y lo que era interferente era la cicatriz profunda y no la superficial. ¿De acuerdo? Recordad que una cosa es lo que se ve en la piel y la otra cosa es lo que hay en plano profundo. ¿De acuerdo? Es decir, a veces la cicatriz de piel es una cosita, pero cuando palpamos podemos encontrar adherencias en otros puntos que no están exactamente en la cicatriz. Por lo tanto, cuando pincho una cicatriz, pincho lo que veo en la piel, pero también lo que palpo con la mano. ¿De acuerdo? Tengo que tener en cuenta en qué área se encuentra esa cicatriz. David me dijo que tenía que pinchar en el plano superficial al profundo, por lo tanto, ¡pam! También le meto en el profundo. No, eso es un tórax, no te metas en profundo, que llegarás a pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, como eso es tórax, aquí no voy a entrar más profundo, voy a pinchar solo en la piel, ¿de acuerdo? Incluso para más seguridad, puedes pellizcar la piel y ir pinchando la piel pellizcada, para estar más tranquila de que no vas a entrar en pleura, en pulmón, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros, ya se observa que esa cicatriz tiene unas áreas de mayor retracción. Algo está pasando a nivel profundo. Algo está pasando a nivel profundo, por eso hay esa retracción, fijaros. ¿De acuerdo? Esa retracción nos está diciendo que a nivel profundo algo está pasando que está retrayendo esa cicatriz. En esta otra cicatriz, el primer día, fijaros cómo viene, pero no solo es lo que se ve, también es lo que se palpa. Yo al tocar veo que todo esto está duro, duro. Es un tejido duro, adherido. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Pincho la cicatriz? No pincho la cicatriz. Voy a palpar y aquí el tejido empieza a estar más denso, más duro. Y aquí también. Y aquí también. Entonces yo lo que hago es dejar el anestésico local a nivel subcutáneo o intramuscular, pero sobre todo subcutáneo, ahí donde el tejido empieza a estar denso. ¿De acuerdo? Y al pinchar ahí, el próximo día, fijaros cómo cambia ya la zona. Pero yo aún no he pinchado la cicatriz, pero está cambiando el tejido de alrededor, está más relajado. Entonces ya ese día puedo pinchar aquí, 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 ¿de acuerdo? Aquí, y me puedo ir acercando a la cicatriz. Y el siguiente día, fijaros, y viene y hace una erupción en una parte de la cicatriz. Y fijaros ya cómo ha cambiado esa cicatriz y el tejido de alrededor. Ha cambiado completamente. ¿Sí? Y yo interpreto que esa erupción que está haciendo no es una infección micótica, una sobreinfección de la cicatriz, nada de eso. Yo no veo esa lesión de piel como algo aislado. Uy, tienes que poner una cremita de antibiótico o de antifúngico. No, porque esa erupción cutánea es en la misma persona que está provocando, que está teniendo esa mejoría espectacular de su tórax, ¿verdad? De su piel de mama, de la zona pectoral. Por lo tanto, interpreto que esto forma parte de la mejoría. Y no le doy ninguna pomada, no le doy ninguna crema, no le doy ningún antimicótico ni antibiótico. Lo que hago es inyectar en la zona, ¿sí? Inyectar en la zona y al día siguiente viene de esta manera. En la visita siguiente ya está como mucho mejor porque ha limpiado la piel y fijaros qué cambio hace esa cicatriz. ¿De acuerdo? Y el último día es cuando yo ya le pincho aquí en la cicatriz. ¿Sí? Vale. Ya fijaros cómo ha ido cambiando. Yo el último día ya pues igual le pincho en la cicatriz ya para que acabe de soltarse porque esa persona pues estaba pendiente de poner una prótesis de mama, pero tal como estaba era imposible. Bien. ¿Puede pincharse una cicatriz reciente? Sí, este señor
estaba recién operado y puedo pinchar. ¿Dónde voy a pinchar una cicatriz? Bueno, no tienes por qué. Puedes pinchar cerca de la cicatriz, pero a este señor no le hicieron esto solo. Este señor le hicieron una resección de medio hígado y quitaron las tripas y volvieron a colocar los intestinos. Por lo tanto, hay que palpar la barriga y por lo tanto podemos pinchar cerca de la cicatriz. Yo no pincho en la cicatriz, sino cerca de la cicatriz cuando es tan reciente, y puedo pinchar, buscar puntos, pero también voy a buscar puntos que están alejados, porque no es una cicatriz en la piel, pero pueden ser puntos de tensión o de adherencia abdominal que también están interfiriendo. Cuando una persona tiene unas cicatrices como este señor, pues yo igual le inyecto un día una zona. Es un señor que venía con unos síntomas digestivos, me parece África, con unos síntomas digestivos muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces decidí pinchar las cicatrices de esas quemaduras y operaciones posteriores, pero igual es demasiado para pinchar todo el mismo día. Igual un día pincho una parte. Fijaros que como aquí, ese día pinché esa zona, porque se ve más roja. Se ve más roja porque es la hiperemia provocada por la procaína, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se ve esa zona más roja. Igual otro día le pincho otra zona, ¿de acuerdo? Puede ir por días también según cada caso. Bien. En este caso, esa señora venía porque tenía siempre unos síntomas digestivos, una distensión abdominal, unas molestias abdominales, y ella decía que esto lo tenía desde que le operaron del riñón, desde que le hicieron una nefrectomía por una malformación congénita que tenía, y le operaron a los 16 años. Después tuvieron que volver a operarla a los 40 años porque hizo unas adherencias. Por lo tanto, volvieron a operar. Y yo la veo después. También tiene como historia de vida infecciones de orina, infecciones vaginales de repetición y también dolores lumbares. ¿De dónde vienen los nervios de la pared anterior del abdomen? Vienen de la zona lumbar. Como hemos visto antes, al principio de la clase del día, vimos como la inervación torácica, ¿verdad? Venía de la zona dorsal y llegaba hasta la zona esternal. A nivel abdominal es lo mismo. Los nervios espinales vienen de la zona lumbar y llegan hasta la línea alba. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es cortar los nervios espinales que vienen de la zona lumbar. Por lo tanto, es evidente que tanto por tensión facial como por irritación de los nervios cutáneos de abdomen, las lumbares sufren. Bien, y esa señora decía, siempre voy con los pantalones desabrochados porque no aguanto que nada me apriete en el abdomen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esa mujer? Bueno, a ver, nos dice también en su historia de vida que, bueno, le pinchamos en la cicatriz abdominal. Veis también que está rojito, porque esta foto está hecha después de pinchar, está roja. Y le pinché también en el plexo pélvico, ¿de acuerdo? Le pinché en el plexo pélvico, en la cicatriz, y después ella hizo una diarrea, hizo un flujo vaginal. Dice, uy, yo no tenía un flujo vaginal desde que me hicieron la histerectomía. Entonces, allá, exacto, después le habían hecho una histerectomía y dice, entonces hizo unos síntomas que ella había tenido antes, como diarrea, histerectomía y flujo vaginal que hacía tiempo que no tenía. Y tú cuando inyectas en puntos de vegetativo, puede ser que el organismo reactive funciones vegetativas que hacía tiempo que no hacía, ¿de acuerdo? Y dice, desde que me has pinchado, ya puedo abrocharme otra vez los pantalones y ya he dejado de tener esos dolores lumbares y molestias abdominales, ¿no? Y también dejo de hacer infección de orina y vulvovaginitis. Para que veáis que es importante la historia de vida para lo que estamos haciendo, y es importante ver cuando hemos inyectado algo como una cicatriz o el plexo pélvico, qué cambios hace a diferentes niveles, no solo locales, sino también funcionales. El flujo, la infección, el dolor. Y la importancia de esa cicatriz, por ejemplo, en esa señora que tenía síntomas digestivos y síntomas genitourinarios. Y el bloqueo lo tenía en la cicatriz abdominal. Vamos a ver cómo pinchamos una cicatriz de cesárea, por ejemplo, bastante reciente. Fijaros que estoy palpando y estoy pinchando en piel y un poquito profundo. Aquí hay una tensión, dejo procaína en piel, profundizo y muchas veces cuando profundizas la aguja, ¡pam!, toca un tope. Porque hay otra cicatriz más profunda. En el momento que tú tocas la cicatriz más profunda, la aguja, ¡pam!, nota como si fuera un tope para la aguja, ¿no? Un cordón fibroso. Entonces, estoy pinchando
en esos momentos, sobre todo la cicatriz profunda. Muchas veces no coincide la cicatriz de la piel con la cicatriz profunda. A veces la cicatriz profunda es superior, pero el cirujano hace la cicatriz cutánea más inferior por una cuestión estética. Encuentro puntos de tensión más craneales, entonces voy pinchando. No me dedico a pinchar solo la cicatriz de la piel, como veis, sino me dedico a palpar, a tocar, y ahí donde encuentro tensiones, pincho. Bueno, y también voy a poner ahora procaína debajo de la cicatriz. En plano más de piel, en dermis, y en puntos profundos, como he ido pinchando también. Ahora estoy pinchando la parte cutánea. Puedo hacerlo así, o puedo pinchar en un punto y poner la aguja por debajo. Puedo hacerlo como quiera. Como queráis. Lo importante es poner procaína en la cicatriz y en los puntos de tensión que dependen de esa cicatriz y de esa operación. Ahí con una aguja bien finita. Fijaros cómo el tejido está muy adherido, por lo tanto dificulta la respiración, dificulta la deglución, puede provocar un dolor en cervicales. Entonces, ahí podemos ayudar a que esos tejidos se relajen y todo lo que está relacionado con ese tejido, que va desde la cervical hasta el abdomen, hasta el lumbar, cualquiera, ¿no? Entonces, fijaros que el tejido no se puede ni pellizcar. Entonces, ahora estoy soltando la adherencia que hay en ese tejido, por un lado, por el efecto mecánico de poner un líquido, pero además el anestésico local tiene un efecto simpaticolítico, por lo tanto, se va a relajar el tejido. Y además vamos a hacer un efecto vasodilatador, por lo tanto también va a aumentar la perfusión y vamos a ayudar a recuperar esa zona y el resto, lo que esté conectado con esa zona, y la parte emocional que esté relacionada con esa zona también. Y eso, por ejemplo, es una operación de tobillo. Y dices, David, pero esto no es el tobillo ya, pero el tobillo viene acompañado de la pierna y de la paciente, por lo tanto, si yo encuentro una tensión en la pierna, como en ese caso, en la musculatura pretibial, entonces yo voy a soltar eso antes de ir a la cicatriz del tobillo. Si encuentro una tensión en la zona de la pierna, la voy a soltar, voy a ir a puntos miofasciales, y una vez veo yo que ya se ha relajado la pierna y se ha relajado el tobillo, pues ahora voy a la cicatriz. Y ahora voy a pinchar la cicatriz. Y veis cómo se hincha. Estoy bañando la cicatriz con procaína, pero primero he liberado la zona proximal. Así también después la cicatriz, cuando la pinchas, duele menos, ya se ha relajado la zona. Si presionáis con este dedo, fijaros que siempre voy presionando. Entonces, la presión de mi dedo hace que note menos la inyección, o a veces incluso puedo arrugar un poco la piel para darle un poquito más de facilidad para que esté más distendida para recibir el anestésico local, el líquido, ¿no? Y en esta cicatriz de prótesis de rodilla, pues primero, en vez de ir directamente a la cicatriz, palpo y estoy mirando que hay una gran tensión en la pierna y en el muslo. Veo una gran tensión y digo, antes de pinchar la cicatriz de la prótesis, vamos a soltar la tensión que tienes en esa pierna. Aquí veo una tensión miofascial o incluso a nivel de la fascia superficial, que no es músculo, que es la fascia que hay entre piel y músculo. También aquí estoy buscando a nivel miofascial, en el aductor, encuentro una tensión y la suelto. Pincho a nivel superficial y a nivel profundo, a nivel muscular. Con eso se va a relajar el músculo, se va a relajar la fascia y por lo tanto la rodilla lo notará, porque esta musculatura evidentemente repercute en la rodilla. Aquí encuentro una tensión muscular y con mi aguja voy ahora aquí a nivel miofascial más profundo. Sigo buscando por la zona cuádriceps. Aquí encuentro una tensión. Ese cuádriceps evidentemente se inserta en rodilla, por lo tanto yo voy a liberar. Fijaros que aquí voy muy superficial y después voy a músculo. Primero baño la fascia que hay a nivel entre piel y músculo y después me voy a músculo y voy a relajar eso.
Ahora ya me acerco a rodilla, veo que se va relajando todo, pero encuentro aún tensión. Aquí hay mucha tensión, palpo mucha tensión, digo, pues voy a pinchar para relajar eso. Porque esa musculatura viene de la rodilla, se inserta en rodilla también. Entonces voy a soltar toda la musculatura que se inserta en rodilla para que la rodilla se relaje, para que la prótesis no sufra de tanta tensión en su alrededor. Y veo ya cómo los tejidos se van relajando. Esa musculatura se va relajando. Esa tensión puede ser propia de la operación también. Yo he tenido que cortar hueso, he tenido que cortar tendones, cápsula, vasos y por lo tanto he tenido que colocar una prótesis artificial, he tenido que utilizar un martillo, una sierra, unos clavos. Por lo tanto, claro, el entorno ha reaccionado, está tenso, está irritado. Entonces yo ahora tengo que relajar ese entorno para que la rodilla y la prótesis también estén en un entorno más tranquilo, menos simpático, más parasimpático. Aún queda alguna tensión, les voy a pinchar ahí también, a nivel superficial, a nivel muscular, y veo cómo se va relajando todo, ¿de acuerdo? La rodilla lo va a agradecer. ¿Cómo no va a agradecer esa prótesis tener un entorno más relajado? Y ahora voy a pinchar ya alrededor de la rodilla. Ahí donde encuentro tensión, pincho a nivel subcutáneo. ¿Veis? No es nada complicado, no es nada arriesgado. Son solo punciones subcutáneas o miofasciales, musculares. No es nada más que eso. Individualizo, toco. No lo hago a todo el mundo igual. No. Toco, busco el punto. Porque si individualizas vas a aumentar tu efectividad. Porque vas a ir puntos más selectivos de esa paciente. Bueno, voy soltando todo, se va relajando. Y ya está, ya quedó toda la pierna bien relajada, la rodilla, y ahora pues puedo ir a la cicatriz. Le va a doler menos, va a hacer menos reacción de crisis curativa, entre comillas, porque claro, si el entorno está tan tenso y yo le pincho la cicatriz y ya está, pues probablemente se va a inflamar todo, porque yo le voy a pinchar aquí, ¿de acuerdo? Y se va a encontrar un entorno tan tenso, tan en tono simpático, que hará una inflamación localizada. Doctor, usted me pinchó, se me hinchó la rodilla, la tengo hinchada, me duele. Claro, pues porque el entorno estaba tenso y no lo solté, no lo liberé, ¿de acuerdo? Bien, y ahora ya pincho la cicatriz. ¿Sí? Bien. Opa. Pues listo. ¿Cómo vamos? Bien, a ver, si alguien quiere hablar. Vale, quien quiera puede abrir el micro. Voy a ver si que habéis contado por el chat. Niños. En niños con trastornos del neurodesarrollo iría bien la inyección. Sí, en niños, yo he pinchado en niños y en niñas muchas veces en cuero cabelludo. Es de lo que más pincho en niños y en niñas, el cuero cabelludo. No importa, por epilepsias, por hiperactividad, He pinchado muchos niños con alteraciones neurológicas, con síndromes varios, síndromes a veces que no había oído nunca. Muchas veces son síndromes, niños que vienen, pues yo les llamo niños que miran, ¿no? Porque a veces son niños que los traen así, que están como desconectados, y cuando les empiezas a pinchar, a veces la primera señal de que algo está cambiando es cuando vienen así. Ya te miran, algo pasó ahí, empiezan a mirar. Por eso yo ya di una conferencia en un congreso que hicimos en Sitges, en Barcelona, en el año 2012,
y la titulé Niños que miran, ¿no? Porque eran niños que no te miraban y ahora te miran. Y hay un cambio, hay una conexión. Y a partir de aquí empiezan a haber cambios. Y de lo más importante en esos niños es el cuero cabelludo. Porque a veces tiene algo que ver con el parto. ¿Eh? A veces tiene algo que ver con el parto y por el efecto que hace sobre el sistema nervioso central. Entonces, muy recomendable pinchar el cuero cabelludo de niños, mucho, con una aguja pequeñita. Si son niños que aún tienen la fontanela abierta, evidentemente ir con mucho cuidado de no pinchar en la fontanela. Alguna vez yo sí he pinchado encima de la fontanela, es porque son niños que tienen la fontanela abierta y tienen algún problema intracraneal importante, pero lo hago siempre con la cabeza bien sujeta y con la aguja no perpendicular, sino tangencial, ¿de acuerdo? De manera que no pueda haber ahí ningún accidente. Pero bueno, el cuero cabelludo de niños y niñas, muy recomendable. Craneopuntura, no sé qué quiere decir craneopuntura, no lo entiendo. No. Igual hay que decir algo de acupuntura en cráneo, no sé. Pero bueno, en todo caso, lo que hacemos es pinchar puntos, igual que cualquier otra parte del cuerpo, con anestésico local. Es una parte de la terapia neural y lo buscamos o bien como segmento, ¿no? Rodeando, igual que hacemos el pulmón o abdomen, o buscando puntos individualizados, que es lo que yo os recomiendo. Bien, en niños inyectas los mismos mililitros que en adultos. Bueno, la dosis tóxica va y la dosis máxima va por kilo. La dosis tóxica, bueno, la máxima estaría alrededor de 10 miligramos por kilo. Entonces, el niño pesa menos, pues bueno, la dosis máxima es la misma, 10 miligramos por kilo. Y la dosis tóxica está alrededor de 14 miligramos por kilo. Ya os digo yo que ningún niño, ningún adulto hemos llegado a la dosis máxima ni de lejos, ni de lejos. Y además, bueno, si además utilizas la procaína 0,5, pues puedes pinchar, vamos, medio litro de procaína, o sea que no puedes estar tranquila. Bien. En este caso, solo pinchaste la parte abdominal, aunque tenías síntomas lumbares. La señora con la cicatriz abdominal. Es posible que solo pinchar la zona abdominal. Es decir, si alguien tiene un dolor abdominal y después de pinchar la cicatriz abdominal le desaparece el dolor abdominal, el lumbar, si alguien tiene un dolor lumbar y tiene una cicatriz abdominal, yo por lo general empiezo por la cicatriz abdominal. ¿De acuerdo? Si tiene un dolor, yo siempre antes de pinchar pregunto, ¿qué dolor tienes del 0 al 10 ahora en las lumbares? Ahora tengo un 5, ¿vale? ¿Por qué lo pregunto? Porque si después de pinchar la cicatriz abdominal ha cambiado, quiero saberlo, ¿no? Porque si no decían, ay, es que hoy venía mejor, hoy no me dolía tanto. No, le tengo que preguntar antes. Ahora, cuando has venido, te has sentado aquí, ¿qué dolor tenías? Un 5. Bien, pues ahora te voy a pinchar la cicatriz abdominal y miramos. Te pincho. A ver, levántate, ¿cómo estás? Hoy parece que mejor. Del 0 al 10, ¿qué no le pones? Pues le pondría un 3, un 2, ¡pum! Ya puedes hacerte una idea de cuánto ha mejorado ese dolor. Muy bien, pinchas la cicatriz abdominal, buscas puntos de tensión abdominal y mejora de 5 a 3. Bien, pues después me voy a la zona lumbar. Si la persona me dice, uy, ¿puede ser? Yo le digo, no. Claro, juego a veces con los pacientes, ¿no? ¿Puede ser que ya no me duelen las lumbares? Le digo, no. Ah, vale. Y dice, que no, hombre, no. Si se te ha ido, se te ha ido. ¿No? Y tú no, si yo como médico te digo que no puede ser, no me creas. ¿Tú qué notas? ¿Que se te ha ido dolor lumbar? Sí. Pues aunque el médico te diga que no, es que sí, porque tú lo has notado, ¿no? Es que fíjate, es que me agacho y no me duele, me agacho y me muevo y no me duele. Pues ya está. ¡Pum! Te pinchamos la cicatriz abdominal, era un campo interferente y se te ha quitado el dolor lumbar. ¿Por qué tengo que pincharte las lumbares? ¿Porque soy de mente estrecha? ¿Porque creo yo que tengo que pinchar las lumbares porque te duelen las lumbares? No. ¿Qué más quieres? El dolor lumbar le venía de la cicatriz abdominal, ¿de acuerdo? Si quieres, puedes pincharle las lumbares, claro que puedes, pero quizás no es necesario. Si después de pinchar la cicatriz abdominal se le quitó el dolor lumbar, pues ¿para qué? Porque tú tienes la linealidad de dolor lumbar, problema lumbar. No, dolor lumbar, a saber dónde viene el problema, a saber dónde viene. Mira, has dado con él, al pinchar la cicatriz abdominal se ha quitado el dolor lumbar. Ahora, también puedes palpar y si encuentras aún tensión y fascia, dices, bueno, se te ha quitado el dolor, pero yo palpo tensión, voy a pincharte la zona de tensión lumbar. Puedes acompañar con eso también. Porque a veces el dolor se quita porque dependía del campo interferente, que en este caso era la cicatriz abdominal,
pero esa tensión lumbar que aún queda, es probable que con el tiempo le acabe provocando algo de dolor lumbar. Ya que estamos ahí y por el mismo precio, ya que ha venido la paciente, ya que va a pagar la visita, pues le pincho unos puntitos miofasciales lumbares también. Puedes hacerlo. ¿Es necesario? Quizás no, pero puedes hacerlo sin problema. Bien, ¿ves algún inconveniente en hacer acupuntura y terapia neural en el mismo tratamiento? No. A ver, en el mismo tratamiento puedes acompañar con todas las estrategias que tú quieras, porque tú eres el experto en tu manera de trabajar. No permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? No lo permitas. ¿Por qué? Porque yo no sé acupuntura, yo nunca he hecho acupuntura y por lo tanto podría decirte, no, porque como yo no tengo ni idea de acupuntura, te podría decir que no lo hagas. Pero ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas? Si además, si no hago acupuntura, no tengo experiencia en hacer acupuntura y terapia neural. Entonces, hay gente que con la terapia neural lo acompaña con ozono, con homeopatía, con fitoterapia, con alimentación, con dieta, con lo que sea, con osteopatía. Lo bueno que tiene la terapia neural es que puedes combinarla con lo que tú quieras. Otra cosa es si es necesario o no, pero es combinable, claro que es combinable y va a depender de tu experiencia en lo que tú haces. Pero claro que es combinable. Es una suerte pues que no sea incompatible con nada. David, ¿te puedo interrumpir? Solo... Claro que sí. Que me estaba acordando de un caso que tengo que venía por un dolor de pie, que había hecho una cirugía, estaba con dolor. La traté con acupuntura, está bien, pero ahora no tiene movilidad y me parece que esto podría ser una solución. O sea, tú la usas también no solo para el dolor, para mejorar la movilidad, para todo, ¿no? Claro, el sistema nervioso vegetativo tiene que ver con la movilidad, con la tensión muscular, con la tensión del ligamento, con el sistema facial. Es más, por eso a mí una cosa que no me gusta nada, es cuando hay gente que se hace publicidad en las redes y dicen terapia neural, terapia del dolor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes? Es como, pero no me gusta nada. ¿Cómo que terapia del dolor? ¿No? Eso es el bloqueo anestésico. El bloqueo anestésico sí que es terapia del dolor, pero nuestro objetivo no es el dolor. Porque tú, alguien que tiene un dolor en el pie y una limitación en la movilidad del pie, tú vas a pinchar no para que se quite el dolor, ni se quite la inmovilidad, tú vas a pinchar para que mejore su sistema nervioso autónomo, su sistema facial, y vas a tratar a esa persona. Y como consecuencia, si mejora el dolor, probablemente mejorará la movilidad, mejorará la recuperación, la regeneración, el dolor lumbar, lo que sea, lo que tenga que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, decir terapia neural, terapia del dolor, primero es un eslogan publicitario, ¿no? Que a mí no me gusta en medicina utilizar eslóganes publicitarios, y después que es limitar a un reduccionismo lo que estás haciendo, y no es cierto. O sea, tú no puedes hacer terapia del dolor. Tú estás haciendo terapia del dolor y mucho más, ¿no? Y entonces, si tú logras ayudar al sistema nervioso vegetativo desde el tobillo o del pie, que es donde lo operaron, uno de los síntomas que tienes que ver más inmediatos, aparte del dolor, es la mejoría de la movilidad. Tú tienes que ver, primero toca la zona, toca, y tienes que pinchar ahí donde notas que el tejido está más tenso. En el tobillo hay muchas zonas de tensión. Entonces, ahí donde el tobillo hay mucha tensión y tú intentas movilizar el pie y ves que ahí no puedo porque ahí hay como un bloqueo, pincha subcutáneo, nada más. No pinches intraligamentoso, intracapsular, no te compliques la vida. Subcutáneo. Subcutáneo porque es donde hay las fascias que recubren todas las estructuras del tobillo. Pincha ahí y habitualmente pinchas 1 centímetro cúbico, no más. Y muchas veces con esto el tobillo ya hace clap, ya está. Ya ganó movilidad. Pero tienes que ir a los puntos, no vayas así como hacen algunos, y lo rodean. ¿Por qué llenas de pinchazos a la persona? O sea, tócalo, igual hay un punto de máxima tensión. Suelta ese punto, igual toda la estructura hará bluff. ¿Sí? Búscalo. Busca. Si tú no encuentras, llena a pinchazos, pero no llenes a pinchazos nadie antes de tocarle, por Dios. ¿Sí? Que a veces parecemos robots pinchando. Sí, pero que lo haga un robot, porque es que tú no estás tocando, no estás sintiendo, no estás teniendo una comunicación con el paciente, simplemente estás pinchando toda la espalda, toda la columna, toda la rodilla. Eso parece mecánico, ¿me entiendes? No. Entonces, cuando tú notas el punto de bloqueo,
sueltas y es una pasada, disfrutas mucho más porque notas esa comunicación con el paciente a través de su estructura, a través de su tobillo, ¿no? Y sí, tiene que haber, si todo va bien, tiene que haber una mejoría en la movilidad y en el dolor. Si hay una mejoría en el dolor y no en la movilidad, es probable que el dolor regrese más pronto. ¿Mm? Bien. ¿Te puedo hacer solo una última pregunta? Claro. Que en acupuntura, primero que estaba muy centrada en el sitio del dolor. Ahora lo que veo es que trato mucho, como si duele la mano, trato con el otro lado, o en terapia neural, ¿lo haces también? O solo... Porque hay puntos dolorosos que lo palpas, pinchas y después la mano mejora. Genial, es que es así. Es decir, primero, acordaos lo que dijimos ayer, no mates al mensajero. El mensajero no es el culpable. Si te está llevando mensaje, pero no es el causante de lo que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, el mensajero es el punto de dolor. Si tú vas en coche y se enciende la luz de la gasolina, no mates la bombilla. Ves a poner gasolina por el agujero de la gasolina y la bombilla se apagará. ¿De acuerdo? Pero tú no tienes que hacer nada a la bombilla. Solo te está indicando que algo está pasando. ¿De acuerdo? Habitualmente el punto de dolor no es el problema. El punto de dolor te está diciendo, está pasando algo en algún lugar. Y por eso yo me estoy quejando, porque a mí me llega, ¿no? Si tú a alguien le sujetas de la mano y le tiras y estás ahí 5 minutos tirando de la mano, ¿de dónde se va a quejar? ¿De la mano o se va a quejar de aquí? Se va a quejar de aquí. Y si tú le sueltas la mano, ¡ay, qué bien! Se me relajó todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando alguien tiene un dolor aquí, voy a pincharle aquí? ¿De acuerdo? ¿Por qué alguien cuando tiene un dolor en la mano, voy a pincharle la mano? Igual tengo que soltar. Si yo suelto lo de aquí, mi mano se relaja. Incluso a veces en recién operados. Por ejemplo, viene una persona operada porque tuvo una fractura del radio y viene operada y viene inmovilizada. Yo voy a pinchar las zonas de tensión a nivel occipital, pectoral, escapular, trapecio, y la persona te dice, ¡buah! Se me está calmando el dolor de mi mano, que está operada e inmovilizada, yo no puedo pinchar allí. ¿Sí? De la misma manera, si alguien tiene una rizartrosis, yo no voy a pinchar en el punto, tienes rizartrosis, pues vamos a pinchar la articulación exacta donde te duele. Estás pinchando la punta del iceberg. Hay mucha más historia que la punta del iceberg, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene algo en las manos o en los pies, mi consejo es, primero, busca la zona proximal, como estás diciendo. Busca la zona proximal. Busca la boca. En problemas de escápula, de hombro, de codo y de mano, es muy frecuente que el problema empiece en boca, en ATM, en tensión en boca, porque a partir de aquí viene todo el resto. También busca la zona pectoral, la zona escapular, la zona de trapecios y después, al final, si quieres, ves a la zona que duele si aún sigue doliendo. Pero muchas veces verás que el dolor... A ver, ¿qué dolor tienes ahora? Ahora tengo un dolor cuando me toco, cuando me da un dolor 8. Vale, vas pinchando puntos. Aquí, donde vas encontrando techo. ¿Y qué tal? ¡Ay, un 6! ¿Puede ser que ahora me duela menos? Sí, claro que puede ser. Si te duele menos es que puede ser. Bien, bien. ¿Te queda algo? Uf, ya no me queda nada. Pues no toques el punto de dolor. ¿Me queda algo? Pues si quieres, pincha el punto de dolor. ¿Qué sucede a veces? Que nosotros vamos a pinchar el punto que duele. Por eso, muchas veces hay gente que hace un empeoramiento del dolor. Es una crisis curativa, no es verdad. Tenía una inflamación en la zona del metatarsofalángea o en la zona del carpo, ahí tiene una inflamación, yo le inyecto, hace una vasodilatación, se inflama porque en la zona proximal tiene un gran bloqueo. Por lo tanto, la inflamación se queda aquí. No, es una crisis curativa. Esto es señal de que te estás curando. Perdón. No es así. Nosotros nos justificamos con lo que estamos haciendo. Porque claro, no será que yo he hecho algo que podría haber hecho mejor. No, yo lo he hecho todo perfecto. Es que tú estás haciendo una curación y estás empeorando porque te estás curando. No porque yo podría haber actuado de otro modo. Fíjate cómo somos los médicos. Le llamamos crisis curativa. No, quizás lo podría haber hecho de otra manera. Quizás con una dieta depurativa, quizás soltando el sistema fascial, quizás de otra manera tú no habrías inflamado con los pinchazos que yo te he hecho. ¿Sí? Yo la verdad es que desde que yo hago una liberación fascial proximal, sobre todo, las crisis curativas se han reducido enormemente. Yo hace años veía muchas crisis curativas. Bien.
que no lo eran, evidentemente. ¿Las episiotomías cómo las tratas? Pues con mucho cariño y con mucha prudencia se tienen que tratar las cicatrices de episiotomía, como cualquier otra cicatriz. Incluso muchas veces ni siquiera le digo a la mujer que se quite las braguitas. Le digo que la pongo en posición ginecológica con las piernas dobladas, le digo que se separe un poquito la braguita, yo ya veo la cicatriz y inyecto pues en la zona de piel y profundo, ¿de acuerdo? Ahí tienes que entrar a menos 2 centímetros. Pero a veces la cicatriz de episiotomía es un campo interferente, típico para una ciática, muy frecuente, u otros problemas. Bien, puedes repasar las diluciones que comentabas ayer. Diluciones, bueno, no sé a qué te refieres, Vero. Si la ampolla desde 10 miligramos, sí. Por ejemplo, no, de 10 no, de 100 será. O sea, las ampollas, por ejemplo, en España... Hola, David. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Verónica. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy médica de cabecera, la verdad que me dedico a la atención domiciliaria y bueno, muchas gracias, de verdad creo que puedo hacer mucho bien, sobre todo mis pacientes, bueno, como comentabas antes, tienen úlceras, están muy debilitados. Y mi duda es un poco, quizás porque estoy en Cataluña, es ahorrar la ampolla. O sea, de 10 mililitros, ponte que usamos el 50%. Mi pregunta era si hacía falta guardarlo en la nevera. Me habías respuesto que no hacía falta. Y entonces, ¿cómo la diluías? Me da un poco de corte la primera vez que diluya, de no pasarme y tal. Vale. Un segundo que voy a abrir un vídeo que después os pasaré y lo voy a dejar abierto. Vale, aquí está. Bien, es que me he acordado de un vídeo que creo que os puede ayudar. Ahora que has dicho que hacías muchas visitas a domicilio, os quiero contar un caso vivido en domicilio. Bien, bueno, la procaína una vez abierta, lo que os he dicho, si no está en un lugar con mucho calor y que no le toque la luz directa del sol, como viene en un cristal opaco, pues puede durar perfectamente una semana, 2 semanas. Yo he pinchado en ampollas de procaína que igual hace 2 semanas que las tenía abiertas. No he tenido nunca un problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se aguarda, no hace falta tenerlo en la nevera, se guarda días. A ver, pero una semana, 2 semanas, no más. ¿Con qué lo diluyo? Yo lo diluyo con suero fisiológico. Hay ampolletas de suero fisiológico pequeñitas, entonces yo abro la ampolla de procaína, abro la ampolla de suero y ya está. Ya lo visteis ayer en un vídeo, ¿no? Lleno la jeringa, primero le pongo la procaína y después le pongo el suero, porque el suero cuando entra en la jeringa ya se está diluyendo con la procaína. Prefiero hacer primero procaína y después suero, ¿de acuerdo? Si la procaína es al 1%, pues evidentemente si yo pongo la mitad de procaína y la mitad de suero, pues si era al 1, la paso a la mitad, que es 0,5. Ya está. Si la procaína es al 2%, pues el doble, es decir, con 1/4 de procaína y 3/4 de suero, ya la tengo 0,5%. ¿De acuerdo? Es decir, si es al 2% y pongo mitad y mitad, la dejaré al 1. ¿De acuerdo? Pero si en vez de mitad y mitad hago 1/4 y 3/4, la dejo a 0,5. Es así de sencillito. ¿Vale? Bien. Sí. Rosa, què tal? Hola, bona tarda. Mira, potser, a veure, no querría repetir el mismo error que estás diciendo, pero a ver, una pregunta. Una escara, por ejemplo, a nivel domiciliario, de personas que vas a curar, una escara sacra, por ejemplo, ¿no? Que está necrosada, que la limpias, que está infectadísima, tal, has de esperar que esto evolucione, se limpie y tal. O sea, antes atacas eso directamente o también vas por zonas aparte y tal, o la escara pones ya diferente, la rodeas y vas por debajo de la escara. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo empezarías primero? Fíjate en el argot, lo atacas directamente. Fíjate cómo hablamos los sanitarios, arsenal terapéutico, atacar la escara, atacar la úlcera. Fijaros, usamos un lenguaje bélico. Podríamos ahora utilizar más ejemplos, ¿no? Pero fijaros cómo nos han educado. ¿En qué terminología? Nosotros vamos a luchar contra la enfermedad, ¿verdad? Somos unos guerreros, unos luchadores. Y fijaros
eso, claro, nos movemos en medicina muchas veces ya en un argot y lo hemos normalizado. A mí cuando alguien utiliza esas palabras, ¡pum!, enseguida me choca, pero en cambio quizás a la mayoría de tus compañeros, Rosa, no les ha chocado nada, o sea, porque lo tienen normalizado, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me gusta decirlo para tomar conciencia, simplemente, ¿eh? Para tomar conciencia. Porque hablamos así entre nosotros, claro. No nos engañemos, ¿eh, Rosa? No, aquí no, en el hospital. Y con los pacientes también, vamos a atacar esto, vamos a atacar tu enfermedad, vamos a luchar contra el cáncer, vamos a utilizar todo el arsenal que tengamos, o sea, eso lo utilizamos entre nosotros y entre nosotras, pero bueno, da igual, era solo un comentario. Pero es solo para tomar conciencia, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a mirar cómo podemos tratar a alguien que tiene una úlcera sacra, ¿no? Entonces, primero, historia de vida. ¿Es una úlcera sacra en alguien que tiene infecciones de orina? No hace falta que me respondas, eso solo te voy a decir porque estoy yendo un poco rápido para tener tiempo para hacer historias de vida. Postoperatoria, por ejemplo, pues que ya es un señor anciano y postoperatoria de un, no sé, de una caída de fémur o que se ha roto, que le han puesto algo así, ya, y después va haciendo, o de tiempo de estar simplemente pues en mitad, o sea, en la misma posición. Lo que quiero decir, hay personas que también llevan mucho tiempo encamados y no hacen úlcera sacra, ¿no? Vale. Quiero decir, siempre, historia de vida. No es un sacro en una cama, es un sacro de alguien en una cama que tiene una historia. Es que se ha roto el fémur, le hemos operado el fémur. Bueno, pues quizás las fibras del fémur que nosotros hemos cortado, hemos puesto una prótesis, hemos cortado no sé qué, un martillo, una sierra y tal, ¿de dónde vienen? Es que vienen de la zona lumbosacra. Pues igual tiene algo que ver, ¿me entiendes? Y esa persona le quitaron la próstata, sí, es una persona que le quitaron la próstata. Hombre, pues ¿de dónde? Esa parte de la próstata es suelo de la pelvis, es plexo pélvico, es sacro. Por lo tanto, es una úlcera sacra de alguien que tiene una historia. ¿De acuerdo? Y esa persona ha tenido amigdalitis, es una persona que siempre está con un pañuelo en el cuello porque el mínimo frío le provoca una faringitis, ya está. Es que no tiene nada que ver su faringitis con su sacro, por ejemplo. Sí, no, evidentemente. Entonces, por eso voy. Eso, historia de vida, siempre. Y después, a nivel local, que era tu pregunta, claro, puedes rodear la úlcera sacra, pero siempre, por favor, importantísimo, por la zona sana. No pinchéis una zona que está edematosa, violácea, isquémica, que puede ulcerarse fácilmente, porque el simple traumatismo de la aguja puede generar un empeoramiento de la úlcera. Mejor pinchéis alrededor, por la zona sana, que el tejido, que la procaína llegue al margen y veréis cómo eso le va a provocar un aumento de la perfusión sanguínea, y eso es bueno. Va a reducir el tono simpático y va a aumentar la perfusión sanguínea. Esto hará que mejore prácticamente. También después puedes poner la procaína y bañar la úlcera con procaína. Vale. La úlcera con procaína y después las potingues que tú le pongas. La hipótesis de los potingues que se ponen. Pero báñalo con procaína también. Vale, perfecto. Y rodéalo por la zona sana. Vale. Muy bien, muchas gracias. De nada. Pues os comparto un vídeo, os pongo en contexto. Es un vídeo de un paciente que es un íntimo amigo mío, que durante el confinamiento, él le pilló confinamiento con un cáncer de colon con metástasis peritoneales, que le hicieron una resección muy drástica de intestinos, de parte de la pleura, de parte del hígado, que estaba con quimio, que no respondía a la quimio, que estaba con morfina, que no toleraba la morfina. Este es el caso, ¿de acuerdo? Entonces yo durante el confinamiento iba una vez por semana, una vez cada 2 semanas a su casa y iba con todo mi aparataje, que es simplemente una jeringuilla, unas 2 ampollitas de procaína de suero y unas agujas. Este era mi instrumental, o sea, yo llegaba con mi instrumental en esa mano, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo hacía. A ver. Voy a parar micros, porque si no... Pues este es Xavi. Xavi es quien diseñó la primera versión de la web de terapianal.com en el año 2000.
¿Qué hago? Estoy en su cama. Entonces, busco puntos de tensión en el abdomen. Él tiene dolor por todas partes, tiene malestar, no duerme bien, las noches se hacen largas, tolera mal la morfina, por lo tanto no la toma, ya dejó los quimioterápicos, tiene malestar, dolor, un poco de ansiedad. Fijaros lo que estoy haciendo con una aguja, buscando puntitos, a ver dónde él refleja esta simpaticotonía, a ver dónde él refleja ese malestar. En su cama, en domicilio, no necesito nada más. ¿Qué estoy pinchando aquí? El abdomen no, le estoy pinchando a él. Todo lo que yo toco es reflejo de lo que le pasa y lo que pincho estoy pinchando sus reflejos. Busco puntitos de tensión. Y estos son puntos también reflejos de cutis viscerales. Yo estoy actuando también sobre su peritoneo, estoy actuando sobre su abdomen. Aquí hay una gran tensión en la zona pectoral, pues voy ahí. Pincho en la fascia superficial, pincho en el músculo, porque veo una tensión en el pecho. Esa presión en el pecho tiene que ver como reflejo visceral, como reflejo emocional. Xavi era más joven que yo, tenía unas hijas más pequeñas que mis hijos, y él sabía en qué momento estaba, él sabía que le quedaba poquito de vida. Encuentro una gran tensión aquí, y el dialogotron es tan fácil como preguntar, Xavi, ¿es aquí donde te duele más? Sí, es aquí. Busco a nivel de tensión muscular, y él dice, ¡buf! Dice, ese punto es maravilloso, me ha relajado mucho. ¿Qué le ha relajado, la nuca o a él? Encuentro una tensión a nivel laterocervical, pincho, ya veis, superficial, subcutáneo, en la fascia cervical. Se está sintiendo más relajado, dice, me pondría música, qué maravilla. Ya veis qué complicado, y en su cama. Simplemente estoy buscando puntos donde él está reflejando su tensión. Encuentro también tensión a nivel laterocervical. Fijaros, es una punción entre la piel y el músculo, en la fascia cervical. Fijaros la cantidad de procaína que utilizo. Utilizo poca cantidad de procaína, no es necesario mucha. Fijaros también esa zona de hiperemia. Esa hiperemia es provocada por la procaína, por vasodilatación. Aquí también tiene tensión, entonces le pincho en la zona suboccipital, en la zona esa muscular donde él nota tan tensa. Está sintiendo una gran relajación. Pensad que cuando yo iba, él hacía días ya que me estaba esperando. Hacía días que me estaba esperando porque no dormía bien, porque tenía dolor. Entonces tú vas ahí, le pinchas y él va sintiendo un gran alivio. Y aquí voy ahora también a la zona lumbar, que también tiene que ver con el tema digestivo. Ya he notado una irradiación hacia la cabeza y hacia el sacro. Pero ha sido un pinchazo muy superficial. Y él me dice, estoy notando mucha tensión en mi zona lumbar. Y cuando me pinchas, hace ¡bum! Se suelta otra vez. Fijaros, pincho a nivel superficial y a nivel muscular, pero muscular superficial. Ya he notado una relajación de toda la zona lumbar. Es sencillo, esto no tiene complicación, son funciones muy sencillas, pero hay que buscar con la mano, hay que buscar, hay que aprender a leer con la mano. No hay gran cantidad de procaína, no pinchamos como un mecánico, buscamos el punto individual. Dice, me he relajado mucho, quiero disfrutar de ese momento, me voy a dormir.
Entonces, después de pincharle, habitualmente pasaba unos días que dormía mejor, descansaba mejor, estaba más tranquilo y así pues pude acompañarle hasta que se fue. Y a veces es esto lo que puedes hacer, es ayudar a mejorar la calidad de vida en esos tramos, en ese tramo de su vida, ¿no? Y esto es mucho, es mucho. ¿Y con qué toxicidad? ¿Con qué efectos secundarios? ¿Verdad? ¿Con qué coste económico? Es sencillo, barato, rápido. No es aquello, mira, vamos a hacer esto y a ver si conoces. No, es que tú te vas de su casa y se queda acostado, ya se queda durmiendo. O sea, no siempre es así, pero es habitualmente así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner más procaína o buscar mejor los puntos? ¿Es la procaína la que hace el efecto? Sí, pero depende del punto donde lo pongas. Entonces, esto, aprender, no depende de las cantidades. Fijaros, con Xavi no le pinchaba el plexo celíaco porque era un cáncer. Yo no iba con la mentalidad, cáncer de colon, plexo celíaco. No. Busca puntos, busca algo más sencillito. Relaja el sistema facial, relaja el simpático, relaja todo el sistema y ya está. Bien. Y tengo otro vídeo que os quiero mostrar. Y es que a veces, ya después de esto, haremos historias de vida hasta que termine el curso, ¿vale? Pero os quiero mostrar también una técnica, a ver qué tengo ahí. Vale, sí, una técnica en la que a veces con la procaína podemos mezclar sangre del paciente. Es decir, yo puedo hacer la inyección de la procaína mezclada con sangre. Es lo que llamamos una autosanguis o una hemovacuna. Es decir, la sangre del paciente evidentemente tiene un efecto beneficioso, ¿no? Que es todo lo que hay en su sangre. Y a veces cuando inyectamos en algunas zonas, lo digo por ejemplo Rosa, Rosa Victoria, con lo que tú decías de la úlcera en el sacro, en algunas ocasiones, si tú pinchas la procaína con sangre, hace mayor efecto. Hace mayor efecto. Por ejemplo, en una úlcera, o también, por ejemplo, en úlceras en las encías, en gingivitis, en la boca puede ayudar mucho a regenerar. Cuando pinchamos la sangre del paciente, siempre es mejor su propia sangre, que no sea la sangre de otro paciente. Eso era broma. Entonces, si tú pinchas la sangre del paciente con procaína, habitualmente tiene un efecto regenerador más potente. Entonces, ahora os lo voy a mostrar cómo lo hacemos. Es que digo que es broma porque aún habrá alguien que va a pinchar. Mira, ese paciente tiene vena, una buena vena. Voy a aprovechar para sacarle sangre para los pacientes que no tienen una buena vena. Venga. ¿Veis la pantalla? ¿Veis el vídeo? Sí, pues vamos para allá. Bueno, pues simplemente con una aguja de insulina, una aguja de 0,5 de insulina, ya veis, a la que hay la vena, hacemos la punción. La jeringa ya tiene la procaína al 1%, porque la voy a diluir con sangre, no hace falta que la diluya también con suero. Entonces, yo estoy introduciendo la procaína endovenosa y dejo algo de procaína en la jeringa y hago la extracción de sangre, de manera que la sangre se está mezclando con la procaína. A ver, empecemos de nuevo. ¿Veis? La jeringa tiene procaína, tiene 3 centímetros cúbicos, por ejemplo, a la que toco vena, introduzco, por ejemplo, 2 centímetros cúbicos de procaína al 1%, me quedo aproximadamente con 1 centímetro de procaína, hago la extracción de sangre que se va mezclando con la procaína, y la sangre, si os acordáis, es antitrombótica, por lo tanto no se va a coagular. La sangre que estáis colocando en la jeringa no se va a coagular porque tiene procaína. Venga, entonces ahora ya tengo una jeringa de 5 centímetros cúbicos de la sangre de ese paciente con procaína. Entonces ahora la muevo un poco para que se mezcle bien la sangre con la procaína y en esa persona, no me acuerdo a lo que le pasaba, pero voy a inyectársela a nivel intramuscular o a nivel de nervio. Aquí estoy buscando L1. Voy a pinchar el nervio raquídeo del L1, quizás porque es un paciente que tiene picores generales, que tiene un problema que expresa a través del hígado, una hepatopatía, un aumento de transaminasas, cualquier cosa, y además tiene picores. Entonces yo quiero hacerle el autosanguis
en la zona de L1 porque, bueno, a veces la hemovacuna o la autosanguis lo que puede hacer es un aumento de movilidad de los leucocitos, un aumento una estimulación del sistema inmune y además en el lugar donde lo pones puede hacer un efecto mayor de regeneración y de estimulación además del que haga la procaína, ¿no? Entonces fijaros que lo que he hecho aquí es cuando inyecto la sangre, a veces lo que hago es quedarme con un poco de sangre en la jeringa. Fijaros que estoy inyectando aquí la sangre, que ya está mezclada con procaína. Pero no la inyecto toda. Me quedo con un poco de sangre, que también tiene procaína. Y la cargo con un poquito más de procaína. Y un poquito de suero, porque esa procaína es al 2%, un poquito de suero porque no le pongo más sangre, por lo tanto, si no la procaína estaría muy concentrada, la diluyo con suero, y ahora tengo otra vez una jeringa cargada con procaína y sangre, y suero para diluir un poco la procaína. Y sigo inyectando en ese señor pues la zona de L1 bilateral, porque igual tenía un tema digestivo importante. Esto lo hago, la verdad es que pocas veces, pocas. Pero os lo quería mostrar porque en alguna ocasión, pues igual os puede ser de ayuda. Vale, vuelvo a llenar y voy a pinchar pues más puntos lumbares, pues por el motivo que sea. Fijaros que ya se ve, ¿verdad? La procaína cada vez, hay la sangre cada vez más diluida. Vale. Y sigo pinchando en puntos de tensión de ese paciente. Ya veis como la sangre cada vez está más diluida. Pero bueno, ya que le hice un autosanguis, pues aprovecho para dejarle un poquito de sangre en los pinchazos que estoy haciendo. Estoy pinchando puntos de tensión, bueno, como ya habéis visto en otros vídeos. A nivel de epigastrio, que es muy frecuente. A nivel diafragmático, estos puntos son muy frecuentes, la tensión ahí. Yo os lo aconsejo mucho, pinchar estos puntos. Los puntos subdiafragmáticos, precordiales. Fijaros en esta úlcera, por ejemplo. Y estoy inyectando alrededor de la úlcera, ¿verdad? Con sangre del paciente mezclada con procaína. Y a veces esto ayuda más que la sola procaína. Esto va a tener un efecto vasodilatador de la procaína, va a disminuir el tono simpático, va a aumentar el trofismo, pero la sangre evidentemente le va a aportar también pues todos los nutrientes y lo que hay en la sangre, ¿no? Y lo que necesita, hay plasma y todo eso. Bien. Está ya más diluida porque cuando se me termina, pues dejo un poco de sangre y vuelvo a cargar con procaína y suero. Y en ese caso, en ese paciente, pues se lo estoy haciendo en el cuero cabelludo, en las zonas donde tiene las clapas de pérdida de cabello. Y la verdad es que es un paciente que yo ya le había pinchado con procaína en el cuero cabelludo. Y la verdad es que le iba bien, pero inyectando con sangre en las zonas de las clapas de pérdida de cabello, la verdad es que vimos un efecto mayor. Entonces, en algunos casos, sobre todo en casos que hay temas de piel o de picores o de sistema inmune, a veces podemos aumentar el efecto mezclando la procaína con sangre. Para mí no es indispensable, o sea, no tenéis por qué hacer eso, ni mucho menos, pero para que lo conozcáis, si en algún caso veis que os falta alguna ayuda, que penséis que esto a veces ayuda a desbloquear o a aumentar el efecto. Cuando hagáis esto, sobre todo, que esté bien sujeta la aguja con la jeringa para que no se suelte, porque si no, montáis aquí la matanza de Texas. Y también con una celulosa al lado, porque como la sangre es más densa y tiene la procaína que es antitrombótica, está continuamente saliendo la gotita, y entonces la vais secando con la gasa esa. Bueno, ¿qué tal? Bien, cuántas cosas, ¿verdad? La verdad es que en 2 tardes o en 2 mañanas la cantidad de información que tenéis es mucha.
y como esto está grabado, pues aunque ahora sea muy denso, os permite volverlo a mirar, mirarlo de nuevo y poco a poco pues vais asimilando mejor. Pero yo prefiero ahora dar mucha información porque sé que después la podéis ir revisando. A ver, Isabel, espera, vamos a permitir. Ahí no, ¿qué he hecho ahora yo? Adelante, Isabel. No, espera, ¿no te oímos? A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Hola, buenas, David. ¿Cómo vas? Bien. Te quería hacer una consulta. Bueno, mi hija tiene una manchita de vitíligo única en la ceja. Tiene 2 cicatrices justo en ese ojo. De pequeña se cayó y tiene 2 cicatrices justo en la zona pues en la zona del lagrimal, no, de la comisura externa del ojo, y una por debajo en el pómulo, pero justo en ese ojo. Y bueno, escuchando antes el tema de, bueno, de cualquier cicatriz, por pequeña que sea y tal, se me ha ocurrido poder infiltrarla, pero ahora que cuentas lo de la autohemoterapia mezclada con procaína, ¿crees que podría pinchar directamente sobre la manchita blanca que tiene en la ceja mejor que en las cicatrices? O incluso hacerla sobre las 2 cicatrices y la mancha también. ¿Podría tener más efecto en la niña al ser una enfermedad autoinmune, el tema del vitíligo? Todas las anteriores. Todas las anteriores. No lo sabrás hasta que no lo pruebes. Es decir, todo lo que dices tiene sentido. Entonces tienes que escoger y decidir por dónde empezar. ¿Puedes pinchar con su sangre y un poquito de procaína en la zona de lesión del vitíligo? Sí, tiene mucho sentido. Puede ir muy bien eso. Y además si lo haces en la zona del nervio supraorbitario, que sería el que está controlando eso. Puedes hacerlo primero sin la sangre, solo con procaína, o si te resulta fácil hacer ambas, pues hacer ambas, pinchar las cicatrices. Un poco también en función cuántos años tiene tu hija. 9. 9. Pues claro, con 9 años tienes que contar con su complicidad, ¿no? Porque si es más pequeña, yo a mis hijos les pinché, por ejemplo, de más pequeñitos y los teníamos que sujetar, ¿no? Pero cuando ya tienen 6, 7, 8, 9 años, no los puedes sujetar. Pero a esa edad yo les pinchaba porque ellos ya se dejaban pinchar. Tuve esa suerte, es decir, de mayores, mis hijos se dejaban ya pinchar. Y ya incluso me pedían, papá, me duele el oído. Me acuerdo de mi hijo mayor que tenía quizás 8 o 9 años, me dijo, papá, me duele el oído. Y yo digo, bueno, pues si quieres te pincho. De esa manera sabes si le duele de verdad o no. Y se va a la cama, se acuesta, se pone así y dice, vale, y ya se prepara para que le pinche, ¿no? Entonces, a veces pasa eso con los niños. Yo en la consulta he tenido dos niños que se han dejado pinchar, y niñas, y se han dejado pinchar, y bien, ¿no? Y otros que no hay manera. Entonces, si no hay manera, ahí no los puedes sujetar. Tienes que contar con su complicidad. Y si se lo explicas, a veces incluso negociando. A mi hijo pequeño, alguna vez tuve que sobornarlo con algún euro para que se dejara pinchar. Bueno, te doy €1 por un pinchazo. Y me dice, vale, vale, ¿y cuántos pinchazos me vas a dar? Si le daba 3 o 4 pinchazos, eran 3 o 4 euros y él ya estaba contento, que después no sabía qué hacer con los euros. Pero bueno, para él era el motivo para dejarse pinchar, ¿no? Entonces hay que negociar. Si te permite, pues tiene sentido. También es importante la historia de vida, si ha tenido amigdalitis o no, si ha tenido otitis o no, si ha tenido infecciones de orina o no. Eso es importante. Ha tenido neumonías de repetición. De hecho, le hicieron una broncoscopia después de 3 neumonías que tuvo en el mismo sitio, pero bueno, no llegaron. Es una niña, ¿verdad? Sí. Claro, como es normal, las niñas de 9 años han tenido 3 pulmonías. Claro, y fíjate. No fue normal. Claro, por lo tanto, fíjate, fíjate, tú no nos contabas eso, como si no tuviera que ver con eso. Pero haciendo la pregunta, enseguida ha salido 3 pulmonías. ¿Cómo se llama tu hija? Sara. Sara. Imagínate, ya no estamos hablando del vitíligo supraorbitario de Sara, estamos hablando del vitíligo supraorbitario de Sara, que tiene 2 pequeñas cicatrices, que ha tenido 3 pulmonías. ¿En cuánto tiempo ha tenido 3 pulmonías? Lo tuvo en 2 años, tuvo 3 en el mismo sitio. ¿En qué lado? Lado, ya de eso no me acuerdo, creo que fue el lado, no me acuerdo. Fíjate, porque podría ser que fuera el mismo lado donde está saliendo el vitíligo, podría ser. Puede ser. Con lo cual, si es del mismo lado, a mí ya me está hablando del estrellado, sobre todo. Que en un niño se hace sin ningún problema, con los ojos cerrados, con una aguja muy pequeñita. Pero solo para explicarte un poco cómo funciona esto. ¿Puedo empezar solo con el supraorbitario? Sí. ¿Con un autosanguis? Sí. ¿Con las cicatrices? Sí. Puedes empezar ahí. Y si va bien, perfecto. Pero si no hay respuesta, revisemos la historia de vida.
Esto no quiere decir hacer un estrellado, no, pero si no hay respuesta, plantéatelo. ¿Sí? Vale, Y te podríamos preguntar más cositas. ok. ¿Cómo Perfecto, fue la gracias. dentición? ¿Cómo fue? La dentición de Sara. Ha sido retardada. De hecho, todavía tiene muchísimos dientes de leche y no se le han caído la gran mayoría. ¿Y la dentición le ha dolido mucho y le ha generado trastorno? No. Porque a veces hay niños que la dentición le genera mucho trastorno. Bueno, esa dentición retrasada o lenta, Lo pues, que tiene son manchas en los dientes, que siempre tenemos que ir cada año al dentista para hacerle limpieza porque nos dijeron que tenía una bacteria o algo en la boca que hace que los dientes se les estropee el esmalte y cojan un color oscuro. claro, y Eso la sí no culpa lo es han de la dicho. bacteria. Como las bacterias no entran y salen de las bocas de la gente, como me imagino que Sara nunca se pone nada en la boca y nunca comparte nada que se ha puesto en la boca con otros niños y niñas, me imagino que nunca lo comparte. Que nunca se ha puesto nada en la boca que después se lo haya puesto otra niña y la bacteria va de un lado a otro. Fíjate cómo nos quedamos tranquilos con explicaciones que no tienen lógica, ¿no? ¿Qué bacteria va a tener Sara que no haya estado en bocas de otras personas también? ¿No? Pero a ella, igual, que la bacteria tiene que ver, claro que tiene que ver, pero ¿por qué está ahí haciendo eso esa bacteria y no otras personas, no? Fijaros, ya tenemos a Sara, que tiene ese vitíligo, que tiene esas cicatrices, que tiene esa bacteria que provoca esas manchas en la boca, que tiene una dentición lenta, que tuvo 3 pulmonías en los 2 años. ¿Verdad que ya nos ha cambiado un poco la historia? ¿Y otitis ha tenido? Sí. Eso no tiene nada que ver. Claro, otitis. ¿Varias otitis? Amigdalitis no, pero otitis ha tenido varias, sí. Todos los años, durante todos los veranos, pillaba otitis. Claro, por culpa de la piscina. Sí. ¿Verdad? Y habría que revisar si las otitis son sobre todo del lado derecho o del izquierdo, por ejemplo. Más que no es Mismo lado, el oído izquierdo siempre. Entonces, pero claro, ¿por qué ella hace otitis cuando se baña en la piscina o en el mar y los otros niños o niñas no? Porque algo le está pasando. Por eso esa bacteria le hace ese efecto a ella que a otros niños no. Por eso el agua de la piscina le hace ese efecto que a otras niñas no. Porque nos está diciendo, me está pasando algo en mi equilibrio. Me está pasando algo porque la piscina me desequilibra, la bacteria me desequilibra. Hay cosas, un virus me provoca una pulmonía o una bacteria. Me provoca o una infección de oído o unas manchas dentales o una pulmonía. Las mismas bacterias y virus que a otras personas no les provocan eso. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué está pasando con tu vegetativo? ¿Qué está pasando con tu sistema nervioso vegetativo? Que cualquier cosita, ¡pum! ¿Sí? Cualquier segundo golpe se manifiesta. Entonces, habría que ver también cómo fue el parto. Cesárea urgente. Claro, ¿tendrá algo que ver? Puede ser. Le llaman, de hecho, le Podría llamaron ser, no, Sara seguro. Milagros porque no se murió, fue un desprendimiento de placenta. Claro, claro que tiene que ver porque ella estaba ahí. Entonces tiene que ver, yo no sé hasta qué punto que tiene que ver, pero mi parto tiene que ver conmigo, eso fijo, y con mi madre, ¿no? Y por lo tanto, claro, ya es el parto de Sara, que tiene todo eso que hemos dicho, que fue un parto urgente con no sé qué problema en la placenta, que no sé qué. Fíjate cómo van saliendo cosas. Al final, ese vitílogo, ¿sabes qué es? La punta del iceberg. Ese vitílogo es el que está diciendo, algo pasa conmigo desde ya el momento de parir. Que podríamos ir al embarazo también, ¿eh? Pero fíjate cómo esa no es la historia. Esa ha sido la excusa para hablar de la historia. Muy interesante. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo nos cambia el tratamiento médico? Por lo tanto, ¿cómo se trata el vitíligo con terapia neural? ¡Pum! Ya te rompen el esquema. ¿Cómo se trata con terapia neural? Cualquier cosa. ¡Pum! Te rompen el esquema. ¿Ves? Esa es lo más importante de este curso, es esto. ¿De acuerdo? Y además las técnicas que habéis aprendido, que son las más frecuentes, ¿eh? Con eso podéis pinchar en mucha gente, pero siempre con ese concepto. Con ese concepto, porque podréis ir mucho más allá, Genial. Muchas gracias. A ti, Carolina, ¿qué cuentas? Yo tengo 2 preguntas. Una, con respecto a los puntos de dolor, cuando palpamos y sentimos, por ejemplo, un punto de dolor y queremos pincharlo, o sea, el pinchazo no me quedó bien claro si era subcutáneo o intramuscular, o en qué momento subcutáneo, en qué momento intramuscular. Ambos. Es decir, yo por lo general empiezo pinchando en la fascia superficial, que es debajo de la piel, justo. Es decir, es superficial, pero sin provocar pápula. La pápula es epidermis.
Cuando tú ves que estás provocando una pápula, que estás hinchando la piel, es epidermis. Cuando la piel se hincha por debajo, es que estás por debajo de la piel y ahí es donde está la fascia superficial. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer epidermis con pápula, puedes hacer subcutáneo. Yo no sé si uno es mejor que otro, no lo sé. Yo lo que sí es menos doloroso, eso seguro. Entonces, pincho por debajo de la piel para bañar la fascia superficial, ¿sí? Y después, cuando pincho, fíjate que cuando pincho tengo una mano en el paciente, en la zona, y la otra tengo la jeringa. Cuando estoy pinchando, esa mano que está en contacto, yo no la suelto, siempre está en contacto, porque esta mano está leyendo, está escuchando. Con esa mano yo escucho. Entonces estoy notando si el tejido se relaja o no. Y a veces noto con la mano que está palpando cómo se está relajando. Entonces yo ya no entro más. Porque si he visto una gran relajación, igual ya está. Pero si aún siento dolor, o si por algún motivo, no sé, por el motivo que sea, entro en un músculo, puedes entrar en un músculo. Puedes hacer solo la fascia superficial o la fascia superficial y un músculo. No importa, puedes hacerlo todo. Lo que sí siempre habitualmente es empiezo inyectando por debajo de la piel y después entro en un músculo. Cuando entro en un músculo. Otra pregunta que tenía es con respecto a los vídeos. O sea, van a quedar o sea, nosotros los podemos descargar y los podemos tener para visualizarlos, ¿no? Son vídeos de pacientes y a ver, yo sé que después cada uno va a hacer lo que va a querer y hay gente que puede hacer una captura de grabación de pantalla, da igual, pero al menos yo lo que no hago es facilitar el descargar el vídeo, sobre todo porque después también a veces pueden pasar cosas que después la gente haga un uso de eso que no debería ser, pero si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo como quiera, porque puede estar grabando con el celular, ¿verdad? Pero da igual, pero al menos yo lo que sí hago es que no lo podáis descargar, lo subo en la plataforma YouTube, pero en oculto, de manera que solo vosotros que tenéis el link podéis verlo, y lo tengo ahí durante un mes aproximadamente. Es decir, ya es mucho más que cuando uno va a un curso presencial. Por ejemplo, a un curso presencial, tú ves lo que ves, puedes grabarlo con tu celular, pero ya está. Aquí, si queréis, podéis grabarlo con vuestro celular. Es decir, si tú quieres, cuando lo veas en la pantalla, grábalo con tu celular, por ejemplo, ¿no? Pero ya será para tu uso interno. Si lo ponemos fácil para que te lo descargues, pues es más fácil a veces que se haga otro uso de eso, ¿no? Yo para vuestro uso particular, haced lo que queráis, porque es para vosotros, para vuestro uso particular. Pero así como os podéis descargar los PDFs, los vídeos no. Aunque la verdad, hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya está, da igual. Pero durante un mes lo podéis ver las veces que queráis en la plataforma y después si queréis grabarlo con el celular, pues lo podéis hacer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bien, Ronnie, ¿qué cuentas? Solo quería preguntarle con respecto a dos problemas. La primera es con lo que le decía, escribía con el tema de las cicatrices queloides. Entonces, pues yo tuve la dicha de hacerlo con una señora ya de 65 años, pero no era de una posoperación, sino era, digamos, que le había desarrollado a partir de una herida. Y entonces yo apliqué cercano a la, como usted lo dijo, a, ¿cómo se llama? Al queloide, pero al serle sincero, sentí que se agrandó más. Eso, y la otra pregunta es un tanto parecida, pero está en función de los abscesos, cercano a la zona del túnel carpiano. No sé cómo es el procedimiento que se utiliza. Gracias. Bueno, cuando hay un absceso, yo lo que hago es igual que cuando hay un quiste, un lipoma, cualquier tumoración, voy alrededor. Voy alrededor. Y en el caso de abscesos, lo que he visto a veces es que pinchando alrededor drenan. A veces hacen una fístula y empiezan a drenar, o simplemente explotan. Entonces yo a veces abscesos que he visto se han puesto, pinchando alrededor, se han puesto a drenar y si no acaba de drenar y curar, vuelvo a pinchar y ya está. Pero para mí lo más recomendable es pinchar alrededor siempre por la piel sana, ¿de acuerdo? Es como bañando, que la procaína bañe alrededor de la tumoración, sea un tumor benigno, sea un tumor maligno, sea un absceso, un quiste, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la cicatriz queloide, pues puedes ver mucho cambio en una cicatriz queloide. Lo que hago también habitualmente es que esa cicatriz bañarla en procaína y por lo general voy debajo y voy hinchando la cicatriz
por debajo y la voy hinchando para que flote en procaína. Y a veces hay personas que tienen varias cicatrices queloides y hay algunas que se han modificado mucho, que han mejorado el color y la textura, y otras que no. En la misma paciente, con el mismo terapeuta, con la misma sustancia. O sea que vas a ver de todo, pero sí que muchas cicatrices queloides van a mejorar y otras no. Gio, ¿qué cuentas? Hola, Doc. Hola a todos. La terapia neural viene también a todo, que la podemos complementar. Bueno, en Colombia tenemos la biopuntura y en nuestro caso tomamos medicamentos homeopáticos complejistas y los mezclamos con la terapia neural y tienen excelentes resultados, ¿no? Pero me surge una gran pregunta. Hemos hablado de lo que son las zonas sensibles al dolor, cómo ese gran receptor que es el tejido cutáneo nos habla mucho del resto de órganos que hay a mayor profundidad, pero me he encontrado en la consulta también cambios de temperatura en la piel, por ejemplo en el abdomen, donde pasa uno la piel, y hay zonas que son más calientes y otras zonas que son más frías. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esto con la terapia neural, Doc, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento? Y si algo, porque algo nos dice también pacientes con epigastralgias, por ejemplo, pacientes con síndromes dispépticos muy severos, uno advierte en realidad que esas zonas están más hipertérmicas que otros segmentos del abdomen. Gracias. Sí, mira, yo me acuerdo ya ver a Payán. Yo fui a ver a Payán, bueno, yo conocí a Payán en el 93, pero fui a Popayán en Colombia. Tú sabes dónde está Popayán, pero mucha otra gente no. Fui a Popayán, donde él vivía y trabajaba, en el 96. Y yo me acuerdo ya ahí cómo él ponía la mano buscando zonas frías y calientes, ¿no? Es decir, cuando hay habitualmente una zona de alteración del sistema nervioso autónomo, hay una alteración también en la vascularización y una alteración en el metabolismo de la zona. Por lo tanto, esto cambia la temperatura de la zona, y si tú separas la mano más o menos un palmo del cuerpo, puedes ver a veces zonas frías y zonas calientes. No tanto por temperatura de contacto, sino por temperatura de irradiación, ¿no? A veces, si haces eso, pues puedes encontrar también algunas áreas frías o calientes que ya te dicen que algo está pasando ahí, ¿no? Yo hace años, cuando empecé, lo hacía porque así lo había visto hacer a Payán, pero llevo décadas en las que no lo hago porque yo voy a hacer otro tipo de palpación, ¿no? Que Payán no llegó a hacer, o prácticamente sí, en la etapa final ya lo hacía también, que era palpar zonas faciales. Él y yo hablábamos mucho, él hablaba también con muchas otras personas, pero yo me acuerdo yo que le explicaba todo lo que estaba encontrando a nivel de la palpación, a nivel del sistema facial, y él también pues lo estaba explorando. Y la verdad es que yo, haciendo este otro tipo de exploración, no miro la temperatura, pero es otra manera. Es decir, hay diferentes maneras de hacerlo, entonces vas utilizando en la que te sientes cómoda. Yo aconsejo ir probando diferentes cosas, que tú mires a tu pasado y veas que haces cosas diferentes de hace años, ¿no? Y así vas probando nuevas cosas y te vas quedando con las que ves que te fluye más, que encuentras más fácilmente el punto, porque todas son correctas, todas están bien, ¿eh? Lo importante es que las explores, las experimentes y mires a ver con cuáles te quedas, ¿no? Y respecto a la utilizar fármacos o remedios complexistas, ¿no? Los típicos de la gel, ¿no? El coenzime, el ubiquinón, el cel, el traumel, todos estos productos de la gel, ¿no? El discum compositum, el no sé qué, hay muchos productos, o de la gel o de otros laboratorios, ¿no? Yo también pasé por ahí, Payán también pasó por ahí, Payán lo probó y no tardó mucho tiempo en dejar de utilizar esos productos, porque él se dio cuenta de que no obtenía mayor resultado en su opinión, y en cambio profundizó más en lo que es la terapia neural, ¿no? Yo, sin conocer esta historia de Payán, también yo ya llevaba años trabajando con estos productos, porque van bien, la verdad es que son productos que son muy buenos, que van muy bien. Yo también inyectaba pues a nivel intraarticular, porque es como me lo habían explicado, inyectaba dentro de la articulación de la rodilla, por ejemplo, el coenzime, el cel, el traumel, tal, mezclado con procaína, porque es como me lo explicaron, yo lo hacía. Pero cuando conocí a Payán en el 93, pues me puse a hacer solo terapia neural, y yo la verdad es que no veía un mayor efecto si utilizaba esos productos complexistas con diluciones homeopáticas a que se utilizaba terapia neural. Por lo tanto, yo no sé si hace mayor o mejor efecto. Sé que hace efecto, evidentemente, sé que hace efecto,
Y yo decidí, pero no es porque sea mejor ni peor, sino al fin y al cabo son decisiones personales. Yo decidí aprender más terapia neural, profundizar más terapia neural. Eso me permitió, por ejemplo, aprender a palpar mejor, aprender a tratar mejor el sistema facial, a encontrar mejor los campos interferentes, en lugar de apoyarme en los productos que también van muy bien, ¿no? Y aprenderme mejor los productos que pueden ir a cada paciente según en función de su patología. Todo es correcto, todo está bien. Entonces, por mi experiencia, por si puede servirte, llevo más de 25 años sin mezclar la procaína con ningún otro producto, y yo veo pacientes también, como vemos todos, ¿no? Son pacientes que han ido a muchos terapeutas, a médicos, traumatólogos, osteópatas y tal, y a veces son pacientes que van muy bien, y llevo más de 25 años sin utilizar otro producto que no sea la procaína. Por lo tanto, sé que imprescindible no es. Es decir, ¿puede ir mejor si le mezclara otro producto? No lo sé, pero no creo que sea imprescindible. En todo caso, es otra manera de hacerlo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que es más económico, eso sí. Es decir, lo que sí es verdad es que es más económico utilizar solo la procaína que no otros productos. Eso es indiscutible. Ahora, me parece también como una manera de aprender más en una vía, pero fue mi decisión. Por ejemplo, quien trabaje con osteopatía, es una riqueza poder mezclar la terapia neural con osteopatía, porque es una riqueza muy buena. Quien lo haga con ozono o con productos homeopáticos, todo complementa. La suerte es que todo complementa, y ves experimentando a ver cómo vas. Lo importante es que con los años vayamos cambiando, ¿no? Decía Payan también que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año de experiencia repetido 10 veces, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, yo es que hace 30 años que hago esto. Bueno, si hace 30 años que haces esto, igual hace 30 años que haces lo mismo, ¿no? Es decir, no por hacer 30 años lo mismo, lo haces mejor, simplemente estás repitiendo lo mismo un año y en otro año, ¿no? Y en cambio dices, no, yo es que hace 30 años que no paro de cambiar, ¿no? Eso está bien, es decir, hay gente que hace 2 años que hace terapia neural, pero cambió mucho del primer año al segundo año. Esos son 2 años de experiencia, ¿no? Y al fin y al cabo, lo importante es que tú vayas cambiando tu manera de trabajar, que experimentes, que escuches, que aprendas, ¿no? Y habitualmente aprendemos escuchando, aprendemos a veces de, entre comillas, los errores, pero deja de ser un error si aprendí de eso, ¿no? Y aprendemos mucho, pues bueno, compartiendo experiencias como estamos haciendo ahora, y lo importante es esto, que vayamos cambiando, ¿no? Pero, bueno, genial, espero que te sirva de algo. Bien, pues como queda poco tiempo, vamos a entrar ya en la parte de historias de vida, ¿sí? Voy a dejar de grabar para que quede como otra cosa.